El marqués abandonó a la sirvienta embarazada bajo la lluvia. Años después, su hijo tocó a su puerta. Antes de comenzar esta hermosa historia de romance de época, respóndeme en los comentarios desde dónde estás escuchando esta bellísima historia. Me encanta saber desde dónde me acompañas. La noche caía sobre la campiña normanda con un rugido de tormenta. El viento azotaba los árboles y la lluvia golpeaba los cristales del castillo de Villeneuve como si quisiera arrancarlos. En medio de aquel estruendo, una puerta se abrió de golpe y una joven salió corriendo. Era Elise Moreau, la sirvienta que hasta esa tarde había creído en las promesas del marqués. Llevaba las manos sobre el vientre, tratando de proteger la vida que crecía en su interior. La falda empapada se pegaba a sus piernas y el cabello, suelto y enredado, se mezclaba con las gotas de lluvia. No miró atrás. Sabía que, tras esa puerta, la habían condenado al silencio. En el salón, el marqués Adrien de Villeneuve permanecía inmóvil frente a la chimenea apagada. Su madre, la condesa viuda, sostenía un pañuelo perfumado y lo miraba con una mezcla de dureza y triunfo. «Ya está hecho», dijo ella con voz fría. «No vuelvas a pronunciar su nombre». Adrien no respondió. La culpa se le enroscaba en el pecho como un hierro caliente. «¿Y si ella...?» murmuró, sin atreverse a terminar la frase. «Si fue lo bastante imprudente para creerse igual a ti, merece lo que le espera», interrumpió la condesa. «Un Villeneuve no se rebaja, Adrien. No olvides tu linaje». Un trueno hizo temblar las ventanas. Adrien se apartó del fuego que no ardía y miró hacia la oscuridad exterior. La figura de Elise seguía allí en su mente, sus manos temblorosas al pedirle que no la dejara, su voz quebrada suplicando una explicación, y él, cobarde, había callado. «No volveré a dormir», susurró. «Dormirás», respondió su madre. «Y mañana viajarás a París. Allá la gente tiene memoria corta». Elise avanzaba entre los charcos, ciega por las lágrimas. La lluvia no la detenía, ni el frío. Solo quería alejarse del castillo, de su vergüenza. Había servido a los Villeneuve desde niña, conocía cada sendero, cada piedra del camino. A lo lejos se alzaba el molino abandonado, su único refugio. Llegó exhausta, empujó la puerta de madera y se dejó caer sobre el suelo húmedo. «No llores, pequeño», susurró, acariciándose el vientre. «No llores, mi amor». El viento se colaba por las rendijas y hacía crujir el techo. De pronto, un relámpago iluminó el interior, y Elise vio su propio reflejo en el agua que se acumulaba en el suelo, pálida, temblorosa, irreconocible. La primera contracción la dobló del dolor. «Dios mío», gimió, apretando los dientes. «No ahora». En el castillo, Adrien se debatía entre la obediencia y el remordimiento. El sonido de la tormenta lo enloquecía. Recordó la risa de Elise en los jardines, las cartas secretas que le escribía cuando aún se atrevía a soñar con un futuro juntos. Todo parecía tan lejano, tan imposible. «No puedo dejarla», dijo de pronto alzándose. «Adrien», gritó la condesa poniéndose de pie. «No te atrevas a mancillar este nombre por una criada». «Ya lo hice», respondió él con voz ronca. «Y no lo olvidaré nunca». Salió sin capa, sin sombrero, bajo la lluvia que lo empapó de inmediato. Los sirvientes lo miraron con asombro, pero ninguno se atrevió a detenerlo. El cochero, Lucien, estaba en el establo preparando los caballos cuando lo vio llegar. «Monseñor, ¿a dónde va con este temporal?» «Al molino viejo». «Rápido». Lucien se quedó helado. Sabía lo que eso significaba. Había sido testigo de los susurros, de las miradas. Había visto a Elise llorar en silencio más de una vez. «Señor, déjeme ir yo», dijo con apremio. «Si ella está ahí, puedo ayudarla». Adrien dudó. El corazón le latía con violencia. Finalmente asintió. «Ve, pero si algo le sucede...» No pudo terminar la frase. Lucien tomó una linterna y salió al camino, cubriéndose con su capa. La lluvia le impedía ver con claridad, pero conocía el sendero de memoria. A cada paso, el barro se le pegaba a las botas. Mientras avanzaba, escuchaba los truenos mezclarse con un sonido más humano, el llanto de una mujer. Dentro del molino,
Elise se aferraba a un saco viejo. El dolor aumentaba, pero el miedo era aún mayor. No había nadie que la ayudara, nadie que la escuchara. La vida la había dejado sola. «Aguanta, mi niño», jadeó. «Aguanta, por favor». Un relámpago volvió a iluminar el lugar, y por un instante creyó ver la sombra de Adrien en la puerta. Pero era el miedo jugando con su mente. Cerró los ojos y empujó una vez más. Un llanto débil llenó el aire. «Gracias, Señor», murmuró, rompiendo en lágrimas. Naciste bajo la lluvia». Lucien llegó segundos después. Abrió la puerta con fuerza. «Elise». Ella lo miró con el rostro empapado, sosteniendo al pequeño contra su pecho. «Lucien», pensé que era él. «No, mademoiselle, no es él», respondió el joven arrodillándose a su lado. «Pero estoy aquí». Lucien encendió la linterna y la sostuvo para que el resplandor no lastimara al bebé. «Es un varón», dijo ella, sonriendo apenas. «Un niño fuerte», respondió Lucien, envolviéndolos con su capa. «Debemos llevarte a la aldea». «No». Elise negó con la cabeza. «Si alguien me ve, me quitarán al pequeño. Entonces te llevaré a mi casa. Nadie sabrá nada», prometió él. Mientras tanto, Adrien esperaba en la entrada del castillo, empapado, con la mirada fija en el camino. Cada minuto parecía una condena. Cuando vio regresar a Lucien, corrió hacia él. «¿La encontraste?» Lucien bajó la mirada. «Sí, señor. Está viva». Adrien soltó el aire que no sabía que retenía. «¿Y el niño?» Lucien dudó. «Nació con la tormenta». «Y...» «Está bien, pero ella no quiere volver». El marqués palideció. «¿No quiere volver?» «No, monseñor. Dice que ya no pertenece aquí». Adrien sintió que las palabras lo golpeaban con más fuerza que la lluvia. «Dame la dirección», ordenó. Lucien negó con firmeza. «No, señor. Si la quiere, váyase usted mismo a buscar su perdón». Pero esta vez sin escoltas, ni promesas vacías. Adrien lo miró en silencio. El cochero lo sostenía con una valentía que pocos se habrían atrevido a mostrarle. «Eres un hombre valiente, Lucien. Más que yo». El joven bajó la cabeza, respetuoso. «Ella no necesita títulos, señor. Necesita paz». Adrien volvió al castillo. La condesa lo esperaba al pie de la escalera. «¿Saliste por ella?», preguntó, con una mezcla de ira y miedo. «No la encontré», mintió él. «Entonces da gracias. A veces, la providencia actúa mejor que los hombres». Adrien no contestó. Subió las escaleras lentamente, sintiendo que cada peldaño era un peso sobre su conciencia. Cuando cerró la puerta de su habitación, se dejó caer en una silla y apoyó la frente en las manos. Afuera, el trueno volvió a retumbar, como si el cielo repitiera su culpa. En el molino, la lluvia continuaba cayendo, pero el interior se había vuelto cálido. Lucien alimentaba un pequeño fuego mientras Elise sostenía al niño, envuelto en su delantal. «¿Cómo le llamarás?», preguntó el joven. «Julien», dijo ella mirando el rostro diminuto. «Julien Moreau. Bonito nombre». Elise sonrió débilmente. «No llevará el nombre de su padre, pero llevará mi fuerza». Lucien asintió. «Yo te ayudaré, Elise. Nadie tiene por qué saber de dónde vino». Ella levantó la vista hacia la oscuridad. «No quiero que crezca con odio. No quiero que repita nuestra historia». El fuego crepitó suavemente. Por primera vez en horas, el silencio trajo consuelo. Elise observó cómo el niño movía los labios dormido y sintió un nudo en la garganta. «Prometo que serás feliz, aunque yo no lo sea», susurró. Lucien la miró en silencio. Había algo sagrado en ese juramento, algo que no debía romperse. A lo lejos, el reloj del campanario marcó las 3. El temporal empezaba a ceder. Elise cerró los ojos por un momento. La fatiga la vencía, pero el alma le pedía permanecer despierta. No podía dejar que el miedo regresara. «Lucien», murmuró. «¿Crees que él pensará en nosotros?» El cochero arrojó un tronco más al fuego. «No lo sé, pero a veces el arrepentimiento llega demasiado tarde». Ella asintió, mirando la llama. «Entonces que su castigo sea recordarnos». El amanecer llegó gris, silencioso. Las nubes seguían bajas sobre los campos, y el aire olía a tierra mojada. Elise salió del molino con el niño en brazos.
Lucien la esperaba con un carro cubierto. «Te llevaré a Rouen», le dijo. «Conozco a una costurera que te dará trabajo y techo». Elise le agradeció con un gesto. «Nunca olvidaré lo que hiciste por nosotros». Lucien sonrió apenas. «Solo prométeme una cosa. No mires atrás». Ella subió al carro. Mientras se alejaban, el molino quedaba cada vez más pequeño, envuelto en neblina. En el castillo, Adrien caminaba por los pasillos vacíos. En una esquina, encontró el pañuelo que Elise había olvidado días antes. Lo tomó entre sus manos. Aún conservaba el aroma leve de lavanda. «Perdóname», dijo en voz baja. «Perdóname, donde quiera que estés». Guardó el pañuelo en su bolsillo y salió al jardín, mirando el horizonte. La lluvia había dejado charcos donde se reflejaba el cielo. Todo le parecía inmóvil, salvo su culpa. Esa noche, mientras la condesa dormía, Adrien escribió una carta que nunca enviaría. «Elise, si algún día lees esto, sabrás que no hubo un día sin arrepentimiento. El miedo me venció. No merezco que me recuerdes, pero rezo para que tu hijo, si vive, tenga tu corazón». La dobló con cuidado y la guardó en un cofre junto a otras promesas rotas. Luego apagó las luces y se quedó sentado hasta el amanecer, esperando algo que no llegaría. Pasaron los días. Los rumores se desvanecieron. El nombre de Elise Moreau fue borrado del registro de sirvientes. La condesa creyó que el asunto había terminado. Adrien fingió que también. Pero cada vez que llovía, salía al balcón y miraba hacia el norte, hacia donde sabía que ella había huido. En Rouen, Elise comenzó una nueva vida. Lucien le consiguió un pequeño cuarto sobre el taller de costura. Julien dormía en una canasta cerca de la ventana. Cada vez que la lluvia golpeaba el techo, ella lo abrazaba más fuerte. «No temas, mi amor», susurraba. «Ninguna tormenta volverá a separarnos». A veces, mientras bordaba en silencio, sentía que alguien la observaba desde la calle. Se asomaba, pero nunca veía a nadie. Quizás solo era la costumbre de vivir alerta. Una tarde, al salir a comprar hilo, un carruaje oscuro pasó a toda velocidad por la plaza. Ella apenas alcanzó a ver el escudo de Villeneuve grabado en la puerta. Su corazón se detuvo por un segundo. Cerró los ojos y respiró hondo. «No, Elise», se dijo, «ya no más». Pero el destino no suele soltar lo que una vez marca con su sello. Esa misma noche, mientras arrullaba a su hijo, escuchó pasos en el callejón. Pensó que sería Lucien trayendo leña, pero el sonido era diferente, más pesado. Se acercó a la ventana con el corazón latiendo con fuerza. La lluvia volvió a caer, suave pero constante. Un rayo iluminó la calle, y por un instante, vio la silueta de un hombre de pie bajo el agua, mirando hacia su ventana. El amanecer encontró a Elise sin dormir. Había pasado la noche junto a la ventana, con el niño en brazos y la mirada fija en el callejón. Pero cuando la lluvia se detuvo, la calle estaba vacía. Tal vez había sido su imaginación, o quizá un recuerdo disfrazado de sombra. Julien dormía tranquilo, ajeno a los fantasmas que rondaban la mente de su madre. Lucien llegó temprano con pan y leche. «¿No dormiste nada otra vez?», preguntó dejando el canasto sobre la mesa. «Creí ver a alguien anoche», dijo ella, aún temblando. «Un hombre parado bajo la lluvia». Lucien miró hacia la ventana. Rouen está lleno de sombras cuando llueve. No todos los que miran una ventana buscan a alguien. Elisa sintió, aunque no le creyó del todo. Los años pasaron sin avisar. Julien creció entre agujas, telas y risas. Era inquieto, curioso, con una habilidad natural para el dibujo. Las clientas del taller lo miraban con ternura cuando garabateaba rostros en los trozos de papel. Elise lo observaba en silencio, orgullosa y temerosa a la vez. Cada vez que el niño sonreía, veía en él un destello de Adrien, un gesto idéntico en los ojos. Y cada vez que lo notaba, le dolía el alma. Un mediodía, mientras Julien trazaba un boceto en el suelo, Lucien entró con una carta. «Para Madame Moreau», anunció con cierta gravedad. Elise se limpió las manos en el delantal y tomó el sobre. Lo reconoció al instante. El sello de la familia Villeneuve, el escudo grabado en cera roja. Se le escapó el aire de los pulmones. ¿Quién la trajo? Un mensajero del castillo.
respondió Lucien mirándola con preocupación. Dijo que el marqués regresa a Normandía. El sobre temblaba entre sus dedos. No lo abrió. Lo arrojó al fuego. La cera se derritió y el papel se volvió ceniza. Nunca regresó, dijo con voz seca. Que su regreso no cambie nada. Lucien bajó la cabeza. Sabía que había cosas que el tiempo no curaba. Tal vez solo quiere enmendar algo. Los hombres como él no enmiendan, contestó. Olvidan. Julien los observaba sin entender. ¿Quién es el marqués? Elise sonrió con esfuerzo. Alguien de quien no vale la pena hablar. Esa noche, mientras su hijo dormía, Elise salió al balcón del pequeño cuarto y vio cómo las luces del castillo brillaban a lo lejos, sobre la colina. 15 años habían pasado, y aún así, el brillo le resultaba familiar. Recordó la noche en que huyó, el sonido del trueno, el rostro del hombre que le dio la espalda. Le dolía admitirlo, pero una parte de ella seguía esperándolo, aunque fuera para odiarlo. Al día siguiente, el taller estaba lleno de clientas. Elise se concentraba en coser cuando una mujer de acento refinado entró con paso firme. Vestía de luto elegante, con joyas discretas y porte altivo. «Busco a la señora Moreau», dijo la mujer, sin mirar a nadie. Elise reconoció la voz antes que el rostro. La condesa viuda de Villeneuve. Su cuerpo se tensó, pero mantuvo la cabeza baja. «Soy yo», respondió con calma. La condesa la observó con una mueca de sorpresa. «No esperaba encontrarla aquí. Pensé que la desgracia la habría consumido. Algunas desgracias se convierten en fuerza», dijo Elise. La condesa ladeó la cabeza, con desdén. «Mi hijo regresa a la finca. Han pasado muchos años, pero la memoria del escándalo debe permanecer enterrada. No se atreva a acercarse». Elise clavó la aguja en la tela y respiró hondo. «Hace mucho que no busco su mundo, madame. Me alegra oírlo». La condesa giró para marcharse, pero se detuvo en la puerta. «¿Ese muchacho que ayuda en el taller es suyo?» Elise sintió que la sangre se le helaba. «Sí. Tiene buenos modales». «Qué curioso. Sus ojos me resultaron conocidos». Sonrió, venenosa. «Cuide de que no los note nadie más». Cuando la mujer se fue, Elise se dejó caer en una silla. Lucien la observó desde la trastienda. ¿Qué quería? Recordarme que los poderosos nunca olvidan lo que los avergüenza. Pero tú no hiciste nada malo. Para ellos, amar es una falta, susurró. Y tener un hijo sin su bendición, una ofensa. Esa tarde, Elise decidió que Julien debía alejarse. «Quiero que aprendas un oficio, hijo», le dijo mientras cenaban. «No quiero que pases la vida entre agujas». «Pero me gusta dibujar», protestó él. «Quiero ser pintor. Eso es un sueño, Julien». «Tú también soñaste, madre». Elise guardó silencio. No supo qué responder. Pasaron los meses. El invierno trajo consigo los rumores del regreso del marqués. Decían que su esposa había muerto y que volvía sin herederos. Los aldeanos hablaban de banquetes, de bailes, de restauraciones en el castillo. Julien escuchaba con atención cada historia. Sin saberlo, el nombre Villeneuve lo atraía como un eco lejano. Una mañana, el dueño del taller anunció que necesitaban un ayudante en el castillo para restaurar retratos antiguos. «Pagará bien», dijo, mirando a Julien. «Tal vez el joven Moreau podría probar suerte. Tiene buena mano». Elise dejó caer la aguja. «No». Julien la miró sorprendido. «¿Por qué no?» «¿Por qué no?» El dueño del taller se encogió de hombros. «Como digas, Elise, pero es una buena oportunidad». Esa noche, Julien volvió a insistir. «¿Por qué no quieres que trabaje allá?» «Porque no confío en esa gente». «¿Qué te hicieron?» Elise apretó los labios. «Nada que puedas entender». Julien frunció el ceño. «Entonces no me pidas que te obedezca sin entender. Ya no soy un niño». Salió dando un portazo. Elise quiso seguirlo, pero se detuvo. El corazón le decía que algo iba a cambiar, que el pasado se acercaba de nuevo. Julien llegó al castillo al amanecer del día siguiente. La finca era más grande de lo que imaginaba. Las torres, los jardines, los caballos, todo le resultaba ajeno y fascinante. El capataz lo recibió con recelo, pero al ver su talento con los pinceles, lo llevó directo al salón principal.
Empieza con ese retrato, le indicó, señalando un lienzo cubierto de polvo. Es de la antigua familia. Ten cuidado, vale más que tu vida. Julien retiró la tela y descubrió la imagen de una joven con vestido sencillo, sentada junto a una ventana. Tenía los ojos llenos de luz. Su rostro le resultó inexplicablemente familiar. ¿Quién es ella?, preguntó. El capataz se encogió de hombros. Una sirvienta. El marqués la mandó pintar hace muchos años. Nadie sabe por qué. Julien se quedó observando el retrato durante largo rato. Había algo en esa mirada que lo conmovía, como si le hablara directamente. Tomó el pincel y comenzó a limpiar el polvo, cuidando cada trazo con delicadeza. Mientras tanto, en los pisos superiores, Adrien caminaba por los corredores recién restaurados. 15 años habían pasado desde que los recorrió por última vez. El silencio de las habitaciones le devolvía recuerdos que había intentado olvidar. Cuando pasó frente al salón de retratos, se detuvo. Había alguien dentro. ¿Quién trabaja ahí?, preguntó al capataz. Un aprendiz del taller de Rouen, Julien Moreau. Adrien asintió y entró. Julien no lo notó al principio. Estaba concentrado en la pintura. Solo cuando escuchó el paso firme detrás de él, levantó la vista. «Disculpe, monsieur. No lo oí entrar». Adrien se detuvo, sorprendido. Aquel muchacho tenía algo en la mirada, un brillo que lo desconcertó. «¿Cuántos años tienes?», preguntó. 15, señor. ¿De Rouen dijiste? Sí, monsieur. Mi madre trabaja allá. ¿Cómo se llama? Elise Moreau. El pincel se le cayó de la mano. Adrien retrocedió un paso. «Elise. ¿Moreau?», repitió, casi sin voz. Julien lo miró confundido. ¿La conoce, señor? Adrien respiró hondo. ¿Alguna vez trabajó aquí? Entonces usted es el marqués de Villeneuve, dijo Julien admirado. Mi madre hablaba del castillo, aunque nunca dijo por qué lo detestaba tanto. Adrien se obligó a sonreír. El pasado no siempre merece explicación. A veces sí, respondió Julien con inocencia. Yo quiero entenderlo todo. Adrien lo observó en silencio. El parecido era innegable. La forma del rostro, el tono de voz, incluso la manera de sostener el pincel. Un sudor frío le recorrió la espalda. Julien volvió al retrato. Esta mujer parece triste. ¿Sabe quién fue? Adrien tragó saliva. Una historia vieja. Demasiado triste para contarla. Entonces la pintaré feliz, dijo el muchacho con determinación. Quizá así la historia cambie un poco. Adrien se dio la vuelta y salió del salón, con el corazón desbocado. Subió a su estudio y buscó en el cofre las cartas que había guardado. Ahí estaba una, amarillenta, con la letra de su madre. Recordó la otra carta, la que Elise le había escrito y que jamás recibió. O eso había creído. Durante la cena, el capellán del castillo notó su inquietud. «¿Le ocurre algo, señor?» Adrien miró su copa de vino. «He visto un fantasma. Uno con los ojos del pasado». El sacerdote sonrió con paciencia. «Tal vez no es un fantasma, sino un recordatorio de que aún tiene algo que reparar». Adrien no durmió esa noche. Caminó por los pasillos vacíos hasta el amanecer, escuchando los ecos de los pasos de un muchacho que no sabía quién era. En Rouen, Elise esperaba a su hijo con la mesa servida. La cena se enfrió. Cuando por fin Julien regresó, traía una expresión extraña. «Madre, hoy trabajé en el castillo». Ella dejó caer el plato que sostenía. «¿Qué dijiste?» «Conseguí el trabajo. Restauraré los retratos». Elise se quedó sin palabras. «No debiste hacerlo». «Tenía que hacerlo. Quiero aprender. Quiero crecer. No voy a pasar la vida huyendo de algo que no entiendo». Elise apretó los puños. «No sabes lo que haces». «Entonces dime la verdad», exigió él. «¿Qué te une al marqués? ¿Por qué lo odias?» El silencio se volvió insoportable. Elise miró a su hijo, tan joven, tan parecido a él. «Hay cosas que el corazón recuerda, aunque uno trate de olvidarlas», dijo finalmente. «Pero no busques respuestas allá. Nada bueno sale de ese lugar». Julien la miró con tristeza. «Entonces vivirás toda la vida escondida». «Si eso lo mantiene a salvo, sí». Cuando se fue a dormir, Elise se sentó junto a la ventana. Afuera, las nubes volvían a reunirse, y,
Entre el rumor lejano de la tormenta, escuchó las campanas del castillo. No supo si eran de celebración o advertencia. Al día siguiente, Julien volvió a la finca con paso decidido. Adrien lo esperaba en el salón. «Tu madre no aprueba que trabajes aquí, ¿verdad?», dijo el marqués. Julien se encogió de hombros. «Dice que los Villeneuve traen desgracia. Pero yo no creo en las maldiciones». Adrien lo miró con una mezcla de culpa y ternura. «Tal vez deberías. Algunas maldiciones nacen del remordimiento». Julien sonrió. «Entonces usted debe tener muchas». Adrien soltó una risa triste. «Demasiadas, Julien. Demasiadas». El joven regresó al retrato de la mujer. Le añadió luz en la mirada. Una sonrisa leve en los labios. Adrien lo observaba sin hablar, sintiendo que el tiempo daba media vuelta sobre sí mismo. Mientras el pincel se deslizaba sobre el lienzo, un trueno resonó en la distancia. Julien levantó la vista. «Parece que va a llover otra vez, señor». Adrien se asomó a la ventana. Las nubes negras se acumulaban sobre la colina. «Siempre llueve cuando el pasado regresa», dijo en voz baja. Julien lo miró sin entender, y el marqués, aún sin saberlo, veía frente a sí la viva imagen del hijo que un día abandonó bajo la lluvia. El carruaje del marqués avanzaba lentamente por el camino de grava. Las ruedas chapoteaban en el lodo que dejaba la lluvia de la noche anterior. Adrien miraba por la ventana el paisaje que no veía desde hacía años, los árboles desnudos, los campos grises, el molino que aún resistía de pie. Todo seguía igual, y sin embargo, dentro de él, todo era distinto. La culpa envejece más que el tiempo. El cochero, un hombre nuevo, intentó iniciar conversación. «Han dicho en el pueblo que su señoría no ha cambiado nada del castillo. Algunas ruinas merecen quedarse como están», respondió Adrien, sin apartar la vista del camino. Cuando el carruaje llegó al patio principal, los sirvientes se alinearon para recibirlo. Entre ellos había rostros nuevos y otros que fingían no reconocerlo. Adrien descendió sin ceremonia. La condesa viuda lo esperaba en lo alto de la escalinata, con la misma mirada severa que 15 años atrás. «Bienvenido a casa, Adrien», dijo ella. «No estoy seguro de que aún sea mi casa, madre. Mientras yo viva, este lugar seguirá siendo nuestro». «Entonces solo te pertenece a ti», respondió él, subiendo los escalones. En Rouen, Elise cosía en silencio mientras Julien dibujaba en un rincón. El muchacho ya no era un niño. La voz le cambiaba. La mirada se le había vuelto firme y curiosa. Había heredado de su madre la paciencia y de su padre, sin saberlo, la obstinación. «Mamá, ¿alguna vez has pintado?», preguntó él. «No, hijo. Nunca tuve tiempo para eso». «Entonces yo pintaré por los dos», sonrió. «Quizá algún día pinte un retrato tuyo, como los que hay en las casas grandes». Elise lo miró con ternura. «No necesito retratos, Julien. Con verte crecer me basta». Pero la vida en Rouen comenzaba a cambiar. Los rumores del regreso del marqués corrían de boca en boca. Los aldeanos decían que había perdido a su esposa y regresaba buscando redención. Elise fingía no escuchar, pero su corazón latía con inquietud. Un día, mientras Julien llevaba unos encargos al mercado, pasó frente a la galería donde se anunciaban trabajos temporales. En un cartel, leyó: «Se solicita aprendiz para restauración de retratos en la finca Villeneuve». Se quedó inmóvil, con el papel en la mano. Algo dentro de él le decía que debía ir. Esa noche, cuando se lo contó a su madre, ella palideció. «No, Julien, ya te dije que no quiero que te acerques a ese lugar. Pero es una oportunidad, mamá. Pagarán bien». «Hay trabajos que se pagan con el alma», dijo ella con voz baja. «No insistas». «¿Por qué te asusta tanto ese nombre?», preguntó él frustrado. «¿Qué te hicieron los Villeneuve?». Elise respiró hondo. «Nada que un hijo deba saber». Julien no volvió a hablar del tema, pero al amanecer siguiente tomó sus dibujos y salió sin avisar. Caminó hasta la colina y tocó la reja del castillo. El guardia lo miró con desconfianza, pero el joven mostró su talento limpiando un retrato dañado de la entrada. El capataz quedó impresionado. «Tienes buena mano, muchacho. ¿Dónde aprendiste eso?». «Solo mirando», respondió Julien. «Bien, entonces mira y trabaja.
Necesitamos manos nuevas. Adrien lo vio por primera vez esa tarde. Julien estaba inclinado sobre un retrato cubierto de polvo, concentrado. El marqués entró sin hacer ruido, curioso. Había algo en aquel joven que le resultaba familiar. La postura, la expresión serena, la mirada intensa. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Julien Moreau, señor». «¿De Rouen?». «Sí, señor. Trabajo en el taller de costura con mi madre». Adrien asintió lentamente. Moreau. Ese apellido resonó en su mente como un eco del pasado. Esa noche, en su despacho, buscó entre los antiguos registros de sirvientes. Y ahí estaba. Élise Moreau, empleada doméstica, despedida en octubre de 1812. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Sería coincidencia? ¿O el destino regresando a cobrar lo que le debía? Durante los días siguientes, Adrien observó al joven de lejos. Julien trabajaba sin descanso, siempre en silencio, siempre con una calma que lo desconcertaba. A veces, tarareaba una melodía que Adrien recordaba haber escuchado de labios de Élise. Cada nota era un golpe al corazón. Una tarde, mientras Julien restauraba un retrato de la familia, el marqués se acercó. «Tienes talento». «¿Quién te enseñó?». «Nadie, señor. Mi madre dice que nací con buen pulso». «¿Y ella qué hace?». «Cose. Es costurera». Adrien sonrió apenas. «¿Y tu padre?». Julien bajó la mirada. «Nunca lo conocí». El silencio se volvió denso. Adrien quiso decir algo, pero no encontró palabras. «Debes tener preguntas», dijo finalmente. «Mi madre dice que hay preguntas que solo hacen daño». «¿Y tú qué piensas?». «Pienso que el daño ya está hecho, aunque uno no sepa por qué». Adrien se alejó, con el corazón en un puño. Esa noche, en su habitación, abrió un viejo cofre y sacó la carta que nunca leyó. La letra de Élise seguía clara, aunque el papel estaba amarillento. Comenzó a leerla con manos temblorosas. «Adrien, si lees esto, sabrás que me marcho sin rencor. No busco tu perdón, solo tu recuerdo. Llevo en mi vientre la prueba de nuestro amor, y aunque el mundo me desprecie, ese niño conocerá solo la bondad. Si alguna vez lo ves, míralo sin miedo. En sus ojos encontrarás lo que perdiste». El marqués dejó caer la carta. Se apoyó en el escritorio, respirando con dificultad. «Un hijo», susurró. «Dios mío, un hijo». A la mañana siguiente, no pudo concentrarse en nada. Durante el desayuno, la condesa notó su nerviosismo. «¿Qué te ocurre, Adrien?», preguntó sirviéndose té. «Nada. No me mientas. Te conozco demasiado bien. ¿Tiene que ver con ese muchacho que trabaja en el ala norte?». Adrien levantó la mirada, sorprendido. «¿Cómo sabes de él?». «No soy ciega. Se parece a ti cuando tenías su edad». «Todos lo notan». Adrien apretó la taza entre las manos. «¿Qué hiciste con la carta de Élise?». La condesa lo miró con frialdad. Esa mujer no merecía respuesta. «Te pregunté qué hiciste con la carta». «La quemé». «Mentira», gritó él golpeando la mesa. La condesa se levantó, indignada. «Te salvé de la ruina, Adrien. Esa sirvienta te habría destruido. Tú me destruiste al hacerme como tú», respondió él, saliendo del comedor. Esa tarde, Adrien buscó a Julien en el salón de retratos. El muchacho estaba limpiando el polvo de un lienzo antiguo. «Julien», dijo el marqués, acercándose con cautela, «si tuvieras la oportunidad de saber quién fue tu padre, ¿la tomarías?». Julien se detuvo un momento. «Depende. Si fue un cobarde, no me serviría de nada». Adrien sintió el golpe de esas palabras como una sentencia. «A veces los cobardes también quieren redimirse. Entonces que lo intenten», contestó el joven sin levantar la vista. Adrien salió con el alma hecha pedazos. Esa noche no cenó. Caminó por los pasillos del castillo hasta llegar a la capilla. Allí, frente al altar, cayó de rodillas. «Si existe una forma de reparar lo que hice, muéstramela», murmuró. El eco de su voz se perdió entre los muros. En Rouen, Élise comenzó a inquietarse por el silencio de su hijo. Julien ya no hablaba tanto, ya no dibujaba frente a ella. «¿Qué te pasa, Julien?», preguntó una noche. «Nada, madre, solo estoy cansado». «¿Te han tratado bien en el castillo?». «Sí». «El marqués es justo». Élise frunció el ceño. «¿Lo conoces en persona?».
He hablado con él varias veces. El hilo se le escapó de las manos. ¿Qué te ha dicho? Nada malo. Pero a veces me mira como si quisiera decir algo y no puede. Ellis sintió un nudo en el pecho. Prométeme que tendrás cuidado. ¿Cuidado de qué? De los recuerdos. Siempre vuelven disfrazados de oportunidades. Los días siguientes, Julien continuó su trabajo. Entre lienzo y lienzo, el marqués lo observaba con creciente afecto. A veces hablaban del arte, de la vida, de los sueños. Adrien veía en el muchacho la nobleza que él había perdido. Una tarde, Julien restauraba un retrato del propio Adrien en su juventud. Lo miró con atención y sonrió. Tenía usted buen semblante en esos tiempos. El semblante no dice mucho, respondió el marqués pensativo. A veces el rostro miente mejor que las palabras. Y usted miente mucho, señor. Adrien lo miró con los ojos cansados. Más de lo que quisiera. Julien guardó silencio, sin saber qué responder. En ese momento, un rayo iluminó la estancia, y el trueno sacudió los cristales. El joven corrió a cerrar las ventanas. «Otra vez la lluvia», dijo riendo. «Parece que Normandía no sabe vivir sin tormentas». Adrien se acercó a la ventana y miró hacia el horizonte. «Algunas lluvias no limpian, Julien. Solo recuerdan». Esa noche, el marqués volvió a su despacho y abrió la carta de Elise por última vez. La leyó en voz alta, como si necesitara escuchar su culpa. Luego la guardó con cuidado y decidió que al amanecer iría a buscarla. No podía seguir viviendo con el peso del silencio. Al día siguiente, partió hacia Rouen. No llevó escolta, solo a su caballo y su arrepentimiento. Tardó horas en llegar. Cuando al fin encontró el taller, vio a través de la ventana a una mujer inclinada sobre la mesa, cosiendo en silencio. El cabello oscuro, las manos firmes, la misma presencia serena de antaño. El corazón le dio un vuelco. Empujó la puerta despacio. La campanilla sonó y Elise levantó la vista. Durante un segundo, el tiempo se detuvo. «Adrien», susurró ella, con un hilo de voz. Él no supo qué decir. Solo se acercó, torpe, buscando palabras que no encontraba. «Han pasado muchos años», dijo al fin. «Y ninguno te borró de mi memoria», respondió ella. «Pero eso no significa que quiera volver a verte». Adrien bajó la cabeza. «Solo vine a pedir perdón. El perdón no cambia el pasado. Tal vez no, pero puede darme paz». Elise lo miró con los ojos llenos de rabia contenida. «¿Paz para ti o para mí?» Adrien dio un paso hacia ella, pero Elise retrocedió. «No te acerques. No quiero que Julien sepa quién eres. Ya lo sospecha», dijo Adrien con voz temblorosa. «Y no lo culpes. Es un muchacho noble. No lo nombres», gritó ella, apretando las manos. «No mereces ni pronunciar su nombre». Adrien respiró hondo. «Tienes razón. Pero déjame al menos protegerlo». «¿Protegerlo?», repitió ella, con amargura. «¿Cómo me protegiste aquella noche bajo la lluvia?». El silencio se alargó. Adrien bajó la mirada, derrotado. «No sabía cómo enfrentar a mi madre, ni al mundo. Entonces aprendiste a huir. Y he huido toda mi vida». Elise dio un paso atrás, temblando. «Vete. No quiero volver a verte. Si amas a Julien, déjalo en paz. No destruyas lo poco que hemos construido». Adrien asintió lentamente. «Lo prometo. Pero no puedo dejar de amarlo, Elise. Ni de amarte a ti». Ella giró el rostro, conteniendo las lágrimas. «Las promesas ya no sirven. Solo quiero vivir en silencio». Adrien salió del taller sin mirar atrás. Afuera, las campanas de Rouen repicaban bajo un cielo gris. No sabía si acababa de perderlo todo, o si el destino le preparaba una última oportunidad. Esa noche, mientras Elise trataba de dormir, Julien encontró en el taller una caja antigua entre las telas. Dentro, una carta sellada con cera vieja y el escudo de Villeneuve. La abrió sin saber lo que contenía. Leyó unas líneas y sintió que el corazón se le detenía. «Mi amado Adrien, si supieras que llevo en mi vientre la prueba de nuestro amor». Julien no podía respirar. Las palabras en la carta ardían en sus manos. La tinta era vieja, la letra firme y elegante. Leyó una y otra vez la frase, intentando convencerse de que había entendido mal. Pero no había error.
Su madre hablaba de un hombre, de un amor prohibido, de un hijo nacido del escándalo. De él. Se sentó en el suelo, temblando. La lluvia afuera repiqueteaba contra los cristales, y el fuego de la lámpara temblaba como si también tuviera miedo. En ese instante, Ellis entró al taller. Llevaba la canasta del mercado y una expresión cansada. Cuando vio la carta en las manos de su hijo, el color se le borró del rostro. «¿Dónde la encontraste?», preguntó con voz apenas audible. «En esa caja», respondió Julien. «No sabía qué era. Pensé que...» «¿La leíste?». Julien la miró, con los ojos llenos de confusión. «Sí, madre. Y quiero que me digas si es verdad. ¿Es él? El marqués de Villeneuve es mi padre». Ellis se apoyó en la mesa, intentando mantenerse en pie. «Julien, no debiste leer eso». «¿Por qué? ¿Por qué me mentiste todos estos años?». «No te mentí», dijo temblando. «Solo quise protegerte». «¿Protegerme de qué?». «De saber quién soy». Ellis se acercó lentamente. Le tomó el rostro entre las manos, pero él la apartó con un gesto. «Escúchame», suplicó. «No todo lo que se sabe hace bien. Ese hombre me abandonó cuando más lo necesitaba. Si te dije que no preguntaras fue porque no quería que heredaran su dolor». «¿Y el mío?», preguntó Julien, con voz rota. No contaba. Ellis se cerró los ojos. «Cuando naciste, juré que nunca permitiría que te miraran como un error. Entonces me convertiste en un secreto», dijo él. «Y los secretos también pesan». El silencio se instaló entre ellos. Afuera, el viento soplaba con fuerza. Julien tomó la carta y la dobló con cuidado. «Necesito saberlo por mí mismo», dijo finalmente. «Necesito mirarlo a los ojos». «Julien, no vayas», pidió ella desesperada. «No sabes lo que haces». «Tú tampoco sabías cuando lo amaste», respondió él, y salió bajo la lluvia. Ellis corrió tras él, pero ya era tarde. El muchacho se perdió entre las sombras del camino. Se quedó de pie en medio de la calle, empapada, recordando otra noche idéntica 15 años atrás. Julien caminó hasta el castillo sin detenerse. El agua le golpeaba la cara, pero no sintió frío. En su mente, las palabras de la carta resonaban como un trueno. Mi amado Adrien. Lo odiaba sin conocerlo. Lo buscaba sin quererlo. Cuando llegó a la puerta principal, el guardia intentó detenerlo. «Necesito hablar con el marqués», dijo, jadeando. «No se recibe a nadie a estas horas. Dígale que es Julien Moreau. Él sabrá quién soy». El guardia dudó, pero la intensidad del joven lo hizo retroceder. Entró al castillo, y minutos después, Adrien apareció en lo alto de la escalera, con una vela en la mano. «¿Julien? ¿Qué haces aquí a esta hora?». El muchacho levantó la carta. «Vengo por respuestas». Adrien bajó lentamente. Al ver el sobre, su rostro se ensombreció. «¿Dónde encontraste eso?». «No importa. ¿Es verdad?». «Depende de qué parte leíste». «Toda», respondió Julien con rabia. «Leí que mi madre te amó, y que tú la abandonaste. Leí que soy tu hijo». Adrien palideció. «Julien, respóndeme», gritó. «¿Soy tu hijo?». El marqués apretó los labios, temblando. «Sí». Julien dio un paso atrás, como si lo hubieran golpeado. «Entonces es cierto. Déjame explicarte». «¿Qué vas a explicarme? ¿Que me dejaste bajo la lluvia? ¿Que ella tuvo que criarme sola mientras tú vivías entre lujos?». Adrien intentó acercarse. «No fue tan simple. Era joven y cobarde», interrumpió Julien. «No hay otra palabra». El silencio cayó pesado. Adrien lo observó con tristeza. «No tienes idea de cuánto me arrepiento». «No sirve de nada», dijo el joven. «El arrepentimiento no me da un padre». Adrien extendió una mano, pero Julien retrocedió. «No te acerques. No mereces tocarme». «Lo sé», dijo el marqués bajando la cabeza. «Pero déjame al menos enmendar algo». «¿Cómo? Vas a devolverle los años a mi madre. Vas a borrar la lluvia de aquella noche». Adrien se quedó sin palabras. El muchacho respiraba con dificultad, lleno de una furia que no sabía manejar. «Solo vine a verte», dijo Julien, con voz baja. «Quería saber si eras de carne y hueso, o solo una sombra. Ahora lo sé.
y no quiero volver a verte. Se dio la vuelta, pero Adrien lo detuvo con un grito. Julien, no me odies. No sabes lo que eso significa para mí. Entonces siente lo que ella sintió, dijo el joven, saliendo bajo la tormenta. Adrien se quedó en la entrada, mirando cómo la figura de su hijo se perdía entre la lluvia. Un rayo iluminó el cielo, y por un instante le pareció ver el reflejo de Elise en su rostro. A la mañana siguiente, la condesa lo encontró en el salón, con la carta abierta sobre la mesa. «¿Qué es eso?», preguntó ella. «La verdad», respondió Adrien, con la voz apagada. «Y acaba de alcanzarme». La condesa frunció el ceño. «No puedes reconocer a ese muchacho. Sería el fin del apellido». «Entonces que se acabe», dijo él con decisión. La condesa se puso de pie, furiosa. «Adrien, piénsalo bien. Te costó años recuperar tu posición. No arruines lo que queda». «No queda nada», respondió. «Ni honor, ni familia, ni paz». Ese mismo día, el marqués mandó llamar al notario. Los criados corrían por el castillo, murmurando entre ellos. Algunos decían que el señor había enloquecido, otros que había recibido una revelación divina. Adrien, sin explicar nada, comenzó a redactar nuevos documentos. Mientras tanto, Elise buscaba a su hijo por todo Rouen. Preguntó en las calles, en el mercado, en el camino al castillo. Al fin, una aldeana le dijo que había visto a un joven corriendo bajo la lluvia. Elise montó el caballo de Lucien y partió sin detenerse. El barro le salpicaba el rostro, pero no le importaba. Cuando llegó al castillo, el guardia intentó impedirle el paso. «Debo hablar con el marqués», gritó. «Soy Elise Moreau». El guardia la miró con horror, como si el pasado hubiera vuelto encarnado. «Espere aquí, madame». Adrien apareció en la puerta, aún con la ropa desordenada por la noche sin sueño. Al verla, el tiempo se detuvo otra vez. «Elise», murmuró. «¿Dónde está Julien?» «Se fue. Vino anoche». «¿Qué le dijiste?» «La verdad». Elise lo abofeteó con fuerza. «No tenías derecho. Era mi hijo, mi secreto». Adrien no se defendió. «Era mi hijo también». «No», dijo ella con lágrimas. «Lo fue cuando no lo necesitábamos». Adrien bajó la mirada. «Quiero reparar el daño». «¿Cómo?» «Con dinero. ¿Con un apellido?» «Con mi nombre. Con lo que tengo. Con mi vida si es necesario». Elise negó, furiosa. «Lo único que podías darle era una infancia sin vergüenza. Y ni eso pudiste». Adrien apretó los puños. «No puedo cambiar el pasado, pero puedo darle un futuro». «El futuro ya lo tiene», dijo ella. «Conmigo». En ese momento, un sirviente entró corriendo. «Señor, el joven Moreau está en la capilla». Elise y Adrien se miraron. Sin hablar, salieron juntos. Julien estaba de rodillas frente al altar. Tenía la ropa empapada y la carta arrugada entre las manos. Al oírlos entrar, se levantó. «¿Viniste a buscarme?», preguntó mirando a su madre. «Sí», respondió ella, conteniendo las lágrimas. «No vuelvas a hacerlo». Adrien dio un paso al frente. «Julien, escúchame. No tienes que aceptar nada de mí, pero quiero que sepas que estoy aquí». «No te pedí que lo estuvieras», respondió el joven. «Aún así lo estaré», dijo Adrien. «No te alejaré más». Julien miró a su madre. «¿Le crees?». Elise no respondió. «No necesito que me crean», dijo Adrien con voz firme. «Lo demostraré». El muchacho apretó los labios. «Si de verdad quieres demostrar algo, enfréntalos. Diles a todos quién soy». Adrien lo miró sorprendido. «¿Qué?». «Diles la verdad. Diles que tienes un hijo sin nombre y que no te avergüenzas de él». La condesa entró en ese momento, acompañada de varios nobles que habían oído los rumores. «¿Qué significa esto?», preguntó indignada. Adrien la enfrentó con una calma que nunca antes había tenido. «Significa que he mentido demasiado tiempo. Este joven es Julien Moreau, mi hijo». Los murmullos llenaron la capilla. La condesa palideció. «¿Estás loco?». «Estoy cansado», respondió él. «Y no volveré a ocultar lo que me hace humano». Julien lo observó, sin saber si admirarlo o compadecerlo. Elise, en silencio, sintió que el corazón le latía con fuerza. La condesa se acercó a Adrien.
Si reconoces a ese muchacho, perderás todo lo que tienes. Adrien sostuvo su mirada sin vacilar. Entonces lo perderé. La condesa alzó la mano para abofetearlo, pero se contuvo. Los nobles la observaban en silencio. Eres un necio, susurró. Destruirás nuestro nombre. Ya lo destruí hace 15 años, dijo Adrien. Julien dio un paso adelante. No quiero nada de ustedes, ni su apellido ni su fortuna. Solo quería la verdad. ¿Y la tienes?, respondió Adrien. Elis lo miró, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Qué harás ahora? Adrien respiró hondo. Lo que debía hacer desde el principio. El silencio volvió a llenar la capilla. Afuera, la lluvia se intensificó, como si el cielo quisiera borrar los pecados del pasado. La condesa dio media vuelta y se marchó, con el orgullo roto. Adrien miró a su hijo, y luego a Élise. Si me reconocen o me desprecian, no importa, dijo con serenidad, pero ya no viviré con miedo. Élise cerró los ojos. Por primera vez en años, creyó en sus palabras. Entonces, un sirviente irrumpió corriendo, empapado con la respiración agitada. Señor, jadeó. La condesa ha dado la orden de expulsarlos a todos del castillo. Los criados corrían por los pasillos con rostros asustados. La voz de la condesa resonaba en todo el castillo, dando órdenes rápidas, frías, como si quisiera borrar la vergüenza con gritos. Las puertas se cerraban, los sirvientes bajaban la mirada. Adrien no se movía. Miraba el suelo, con el rostro empapado por la lluvia que se filtraba del techo abierto de la capilla. Élise sostenía el brazo de Julien, que apenas comprendía el alcance de lo que ocurría. No tienes que hacer esto, dijo Élise en voz baja. No pelees con ella, Adrien. No vale la pena. Ya no se trata de ella, respondió él. Se trata de nosotros. La condesa entró de nuevo, con el rostro blanco de furia. Fuera de mi casa, ordenó. Los tres. Adrien la miró con una calma que la desconcertó. No es tu casa, madre. Ni siquiera es mía. Es del nombre que tú misma destruiste con tu odio. ¿Odio?, replicó ella. Te protegí, te salvé del escándalo. Me salvaste de amar, dijo Adrien con voz cansada. Y eso no se llama salvar. Julien dio un paso al frente, temblando. No quiero nada de ustedes, dijo con firmeza. Solo vine a decirle a la señora que no puede borrar lo que ya existe. La condesa lo miró con desprecio. Ni siquiera sabes quién eres. Sé lo suficiente, respondió el muchacho. Sé que soy hijo de dos personas que, con sus errores, me dieron vida. Y eso basta. Élise apretó su mano, conteniendo las lágrimas. Adrien dio media vuelta y caminó hacia la puerta. Vámonos, dijo. No quiero que mi hijo vea más de lo que esta casa representa. La condesa gritó tras ellos. Si cruzas esa puerta, Adrien, pierdes tu nombre, tus tierras, tu fortuna. Adrien se detuvo solo un instante. Entonces lo perderé todo, pero ganaré algo que vale más, el derecho a no avergonzarme. Salieron los tres bajo la lluvia. Los criados miraban desde las ventanas, algunos con lástima, otros con miedo. Adrien caminaba erguido, aunque sabía que lo estaban despojando de todo lo que el título significaba. Élise lo seguía en silencio, con Julien a su lado. Cuando llegaron al camino principal, Julien se detuvo. ¿Y ahora qué haremos? Adrien lo miró con una leve sonrisa. Empezar de nuevo. Élise negó con la cabeza. No puedes renunciar a todo. Puedo y debo, dijo él. Lo que me queda no cabe en escrituras ni sellos. Volvieron a Rouen antes del amanecer. Lucien los recibió en la puerta del taller, empapados y agotados. ¿Qué pasó?, preguntó sorprendido. La verdad, Lucien, respondió Élise. Por fin la verdad salió a la luz. Lucien los hizo entrar y preparó té. Adrien se quitó la capa mojada y se sentó frente al fuego. Julien observaba en silencio, sin saber cómo sentirse. No entiendo nada, dijo el joven finalmente. ¿De verdad dejarás el castillo? Ya no es mío, contestó Adrien. Pertenece a un nombre vacío. Pero eras el marqués, insistió Julien. Adrien lo miró con serenidad. Y ahora soy solo un hombre, tal vez por primera vez.
Elise lo observó de reojo. Había en su voz una sinceridad que no recordaba. «¿Qué harás ahora?» «No lo sé», dijo él, «pero quiero trabajar, ganar mi pan sin títulos». Lucien sonrió. «Nunca imaginé escuchar eso de un Villeneuve». Adrien soltó una risa breve. «Yo tampoco». Pasaron los días. En el pueblo la noticia se extendió rápido. El antiguo marqués había renunciado a todo por una mujer y un hijo ilegítimo. Algunos lo consideraron un loco, otros un hombre valiente. Elise trataba de mantenerse apartada de los comentarios, pero el rumor llegaba hasta su taller. Julien, en cambio, se sentía cada vez más incómodo. «Madre, todos me miran raro», le dijo un día. «Ya saben quién soy». «Déjalos mirar», respondió Elise. «No deben darte vergüenza los apellidos que no elegiste». «No es vergüenza», dijo él. «Es confusión. No sé si debería odiarlo o admirarlo». Adrien escuchó desde la puerta y se acercó. «No necesitas hacer ninguna de las dos cosas, Julien. Solo sé tú mismo». «¿Y tú?», preguntó el joven. «¿Quién eres ahora?» «Un hombre que intenta ser padre», respondió Adrien con una sonrisa triste. Julien lo miró, sin saber qué decir. Elise los observaba en silencio. Había algo nuevo entre ellos. Una cercanía torpe, pero real. Esa noche, Adrien y Elise se quedaron despiertos junto al fuego. «Nunca pensé verte aquí», dijo ella. «Sin tu nombre, sin tus joyas». «Nunca pensé sobrevivir sin ellas», contestó él. «Pero resulta que el alma respira mejor sin peso. Y sin orgullo». «Exacto», dijo él mirándola. «Gracias por recordarme quién era antes de olvidarme a mí mismo». Elise bajó la mirada. «No digas eso. Todavía no te he perdonado». «No te lo pido», respondió él. «Solo déjame quedarme cerca». Durante semanas, Adrien trabajó junto a Lucien, reparando carruajes. Sus manos, acostumbradas a la pluma, se llenaron de ampollas. Pero no se quejaba. Julien lo observaba en silencio, admirando su empeño. «¿No te duele el orgullo, padre?», preguntó un día. Adrien sonrió. «El orgullo duele más cuando no se rompe». Julien rió, por primera vez en mucho tiempo. «Tal vez no eres tan malo como pensaba». «Eso espero», dijo Adrien, con una mezcla de alivio y ternura. Una mañana, un mensajero llegó desde el castillo. Traía una carta con el sello de Villeneuve. Adrien la tomó sin hablar y la abrió. Era de su madre. «Has traído la vergüenza a nuestro nombre. Te desheredo oficialmente. Que tu nueva familia te mantenga, si puede». Adrien guardó la carta sin un gesto. «¿Qué dice?», preguntó Elise. «Que ya no soy su hijo», respondió con calma. «Y por primera vez. Eso no me duele. Esa misma noche, la condesa enfermó». La noticia llegó al pueblo como una ráfaga. Algunos decían que había perdido la razón. Otros, que su propio orgullo la estaba consumiendo. Adrien no comentó nada. «No irás a verla, ¿verdad?», preguntó Elise. «No. Ella eligió su soledad. Yo elegí vivir». Julien los miró a ambos. «Entonces, ¿ya somos una familia?». Adrien sonrió. «Si tú quieres que lo seamos». Julien asintió. «Quiero, pero sin castillos ni títulos». Los tres rieron, y por un momento la vida pareció sencilla. Sin embargo, la calma duró poco. Una tarde, Lucien llegó corriendo al taller, agitado. «Adrien, debes venir». «¿Qué pasa?». «Tu madre, la condesa, pidió verte». Adrien se quedó inmóvil. «No iré». «Está muriendo, Adrien. No tiene a nadie más». Elise lo miró, indecisa. «Ve», dijo suavemente. «No por ella, por ti». Adrien partió esa misma noche. Al llegar al castillo, el aire olía a incienso y enfermedad. Los sirvientes lo dejaron pasar sin palabra. En el dormitorio, la condesa yacía pálida, con la mirada perdida. Cuando lo vio, una lágrima solitaria rodó por su mejilla. «Adrien». «¿Eras tú?». «Sí, madre». Ella alzó una mano temblorosa. «No me odies». «No lo hago», respondió él. «Ya no». La condesa respiró con dificultad. «La carta la escondí, porque temía perderte, y me perdiste igual. Perdóname», susurró, antes de cerrar los ojos. Adrien se quedó junto a ella, hasta que el amanecer la cubrió con su luz fría.
Salió del castillo en silencio. El peso de los años pareció caer de sus hombros. Al volver a Rouen, Elise lo esperaba en la puerta. ¿Murió?, preguntó ella. Él asintió. Murió en paz. ¿Y tú? Todavía no, dijo él con una sonrisa débil. Pero empiezo a sentir que podría. Julien se acercó, sosteniendo un lienzo. Mira, dijo mostrando el retrato. Los pinté a los dos. Era una imagen sencilla. Elise sentada con una aguja en la mano y Adrien detrás, con una expresión tranquila. El joven había logrado capturar algo que no se podía describir, una esperanza nueva. Adrien miró el retrato con los ojos brillantes. Es hermoso. Elise lo observó sin hablar. Julien tiene talento, dijo él al fin. Debería estudiar arte. No tenemos dinero, respondió ella. Lo conseguiremos, dijo Adrien. Trabajaré lo que sea necesario. Julien sonrió. No necesito mucho, solo su apoyo. Esa noche cenaron juntos. Por primera vez, no había silencios incómodos, ni recuerdos que pesaran demasiado. Solo el sonido del fuego y el rumor del viento afuera. Cuando todos dormían, Adrien salió al patio. Miró el cielo estrellado y respiró hondo. El aire olía a lluvia. No importa si el mundo me olvidó, dijo en voz baja. Mientras ellos me recuerden, tengo un hogar. Pero en la puerta del taller apareció Lucien, con el rostro pálido. Adrien, dijo con urgencia. El notario del castillo acaba de llegar. Trae documentos. Adrien frunció el ceño. ¿Documentos? ¿De quién? De tu madre, respondió Lucien. Dice que antes de morir firmó algo que cambia todo. Adrien miró a Lucien sin entender. El viento agitaba su abrigo y el fuego del taller titilaba detrás de ellos. ¿Qué dices?, preguntó con la voz baja. El notario viene en camino. Dice que la condesa cambió su testamento antes de morir. Elise, que escuchó desde el umbral, dejó caer la aguja que tenía en la mano. ¿Por qué lo haría? No lo sé, contestó Adrien. Pero si firmó algo, ¿lo hizo por culpa o por miedo? Julien salió de su habitación con los ojos medio dormidos. ¿Qué pasa? Nada que debas preocuparte, hijo, respondió Elise rápido. Adrien la miró. Ya no hay secretos entre nosotros, Elise. Ella respiró hondo. Entonces, díselo tú. Adrien se volvió hacia Julien. El notario del castillo trae documentos de tu abuela. ¿Y eso qué significa? Podría significar muchas cosas, dijo Adrien. Tal vez me devuelve lo que renuncié, o tal vez busca asegurarse de que nunca lo recupere. Julien se cruzó de brazos. No necesitamos nada de ella. Adrien sonrió. Así pensaba yo. Pero cuando el pasado llama, uno tiene que abrir la puerta, aunque sea para cerrarla en su cara. Una hora después, el notario llegó cubierto de polvo, montado en un caballo cansado. Traía una carpeta de cuero bajo el brazo y la mirada nerviosa. Adrien lo recibió junto al fuego. ¿Qué asunto lo trae?, preguntó. El hombre se quitó el sombrero. Su madre, monsieur, firmó una declaración antes de morir. Me ordenó entregarla personalmente a usted. Abrió la carpeta y sacó un sobre sellado con el escudo de Villeneuve. Adrien lo tomó sin hablar. Rompió la cera y comenzó a leer en silencio. Sus labios se movían apenas. Elise y Julien esperaban. Cuando terminó, levantó la vista. Confesó, dijo finalmente. ¿Qué cosa?, preguntó Elise. Que ocultó la carta que tú me enviaste, que la leyó y la escondió en su escritorio, y que manipuló a los criados para hacerte creer que yo había ordenado tu expulsión. Elise llevó una mano al pecho. Que dice que lo hizo para salvar el apellido, y que vivió arrepentida desde entonces. El silencio llenó la habitación. Julien miró a su madre, que temblaba. Entonces, ¿todo fue culpa de ella? Adrien asintió. Sí. Yo fui cobarde por no buscarte, pero ella se encargó de que no pudiera hacerlo. Elise caminó hacia la ventana, sin poder contener las lágrimas. 15 años, Adrien. 15 años creyendo que me habías traicionado. Y yo 15 años creyendo que tú me habías olvidado, dijo él con voz baja. Julien los miraba, entre la rabia y el asombro. ¿Y ahora qué? Adrien suspiró. Ahora todo está escrito, y todo puede cambiar.
El notario tosió, incómodo. Hay algo más, señor. Su madre dejó instrucciones para restituirle el título, si así lo desea. Adrien lo miró con calma. No lo deseo. El hombre pareció desconcertado. Pero eso incluye las tierras, la finca, la fortuna. Todo eso ya no me pertenece, dijo Adrien. Pertenece al pasado. Ellis se volvió. Adrien, piénsalo bien. Con ese dinero podríamos asegurar el futuro de Julien. No necesito el dinero de mi madre para hacerlo, contestó él. Pero si Julien lo acepta, será suyo, no mío. El notario lo miró sorprendido. ¿Desea que el heredero sea el joven Moreau? Adrien lo pensó un momento. Sí, que todo lo que alguna vez fue símbolo de vergüenza, lleve ahora el nombre de quien nació de esa verdad. Julien se sobresaltó. No, no quiero eso. No quiero nada de esa familia. Adrien se acercó y le puso una mano en el hombro. No lo rechaces, hijo. No es una herencia de culpa, sino una oportunidad. Haz con ella algo bueno, algo tuyo. Julien lo miró con duda. ¿Y si me equivoco? Entonces serás como yo, pero con el valor de empezar de nuevo, respondió el marqués. El notario firmó los papeles. Al salir, dejó sobre la mesa una llave vieja. La señora ordenó que le entregara esto también. Dijo que sabría a qué pertenece. Adrien la observó un instante y luego sonrió. Es la llave del molino. Ellis se levantó la vista. ¿Del molino donde...? Sí, asintió Adrien. Donde comenzó todo. Al día siguiente, los tres cabalgaron hacia la colina. El molino se mantenía en pie, cubierto de hiedra. Cuando Adrien abrió la puerta, el olor a madera vieja los envolvió. «Aquí nació Julien», dijo Ellis, con voz temblorosa. Adrien acarició la pared. «Y aquí morí yo». Julien recorrió el lugar en silencio. «No puedo creer que todo haya empezado aquí». «Ni yo», respondió su madre. «Pero aquí también puede terminar el rencor». Adrien se volvió hacia ellos. «Ellis, perdóname». Ella lo miró largo rato. «Ya lo hice, Adrien. Solo necesitaba entender». Él bajó la cabeza, emocionado. «Y tú, Julien», continuó, «mereces saber que todo esto fue una cadena de errores. Pero no tienes por qué repetirlos». «No pienso hacerlo», dijo el joven. «Pero tampoco quiero vivir entre ruinas». Adrien sonrió. «Entonces ayudemos a que dejen de serlo». Pasaron los días reparando el molino. Lo convirtieron en un taller para Julien. El joven pintaba desde el amanecer hasta el anochecer. Sus cuadros empezaron a atraer la atención del pueblo, y pronto viajaron comerciantes desde París para verlos. «Tu hijo tiene talento», le dijo Lucien a Elise una tarde. «Pronto será famoso». «Ojalá solo sea feliz», respondió ella. «Eso basta». Adrien, mientras tanto, encontró una serenidad nueva. Se levantaba temprano, trabajaba en el campo, hablaba con los vecinos como un hombre cualquiera. Sin embargo, el pasado seguía acechando. Un día recibió una carta del Consejo de Nobles. Lo convocaban a una reunión en París para aclarar su situación y la validez de sus renuncias. Ellis lo leyó junto a él. «No irás, ¿verdad?» «Sí, iré», respondió Adrien. «No puedo seguir huyendo». «¿Y si te quitan lo que ahora tenemos?» «No pueden quitarme lo que ya no quiero». Julien los escuchó desde la escalera. «Voy contigo, padre». Adrien negó. «No, debes quedarte con tu madre. No me quedaré viendo cómo peleas solo contra el pasado», insistió el joven. «Es mi historia también». Finalmente partieron juntos. París los recibió con el bullicio y el humo de las chimeneas. En el Palacio del Consejo los miraban con curiosidad. Un exmarqués vestido como campesino y un muchacho de rostro noble sin apellido reconocido. El presidente del Consejo habló con tono solemne. «Monsieur de Villeneuve, su madre firmó un testamento contradictorio. Si usted rechaza el título, pasa automáticamente a su heredero legítimo». Adrien asintió. «Entonces páselo». «¿Y el joven? ¿Lo reconoce oficialmente como su hijo?» Adrien miró a Julien. «Sí». «¿Ante testigos?» «Ante el mundo, si es necesario». Los murmullos recorrieron la sala. Un noble anciano se levantó indignado. «Un bastardo no puede heredar un título». Adrien se volvió hacia él.
Un bastardo puede honrarlo más que un cobarde con sangre azul. Julien lo observaba con admiración contenida. Por primera vez entendía de dónde venía su fuerza. El consejo deliberó durante horas. Al anochecer, el presidente se levantó. El título de Villeneuve será transferido al joven Julien Moreau, con pleno derecho, por reconocimiento de su padre y por decisión de este consejo. Adrien sonrió. Gracias. Pero sepan que él no lo usará como un escudo, sino como una herramienta. Esa noche, padre e hijo regresaron al molino. Ellis los esperaba junto al fuego. ¿Qué ocurrió? Adrien se encogió de hombros. ¿Ganamos o perdimos? Ya no sé. Julien rió. Ganamos, madre. Ahora soy el marqués de Villeneuve, aunque no pienso vivir en un castillo. Ellis lo abrazó con lágrimas en los ojos. Mi pequeño, ¿cómo pasa el tiempo? Adrien los miró en silencio. Había algo en esa escena que lo llenaba de paz. El título es tuyo, Julien, dijo. Pero recuerda que el valor no está en el nombre. Lo sé, respondió el joven. Quiero usarlo para abrir puertas, no para cerrarlas. Pasaron algunas semanas de tranquilidad. Los vecinos comenzaron a respetar a Julien no por su linaje, sino por su talento. Adrien ayudaba en el molino. Elise enseñaba costura a las muchachas del pueblo. Por fin, la vida parecía sonreírles. Una tarde de primavera, mientras los tres comían al aire libre, un jinete llegó con una carta del Consejo Real. Adrien la abrió con cautela. ¿Qué dice?, preguntó Elise. El rey ha oído hablar del gesto del antiguo marqués. Leyó. Quiere ofrecerle una posición en París, sin títulos, pero con honor. Elise lo miró preocupada. ¿Vas a aceptar? No lo sé. Tal vez sea hora de poner en orden lo que un día desordené. Entonces prométeme una cosa, dijo ella. Lo que quieras. Que volverás antes de la próxima lluvia. Adrien sonrió. Te lo prometo. Julien se levantó, aún con la carta en la mano. Si vas, padre, lleva esto contigo. Le entregó un retrato pequeño, el de Ellis pintado con ternura. Para que no olvides por qué empezó todo. Adrien lo guardó con cuidado. Jamás podría olvidarlo. Los tres se abrazaron. Ellis contuvo las lágrimas. Julien intentó sonreír. Adrien montó su caballo y se alejó por el camino, bajo el sol que se apagaba entre las nubes. El sonido de los cascos se fue perdiendo, hasta quedar solo el silencio del campo. Ellis lo miró alejarse, recordando la primera vez que lo vio marchar, 15 años atrás. Pero esta vez no había ira ni miedo, solo esperanza. De pronto, un trueno resonó en la distancia. Ellis alzó la vista. El cielo otra vez comenzaba a cubrirse de nubes. La lluvia llegó antes del amanecer. Golpeaba los techos del molino con fuerza, como si el cielo quisiera despertar a todos. Elise se levantó sobresaltada, mirando hacia la ventana. Julien dormía en la habitación contigua, y el silencio de la casa la inquietaba más que el trueno. Adrien no había vuelto. Había prometido regresar antes de la próxima lluvia, y ahora la lluvia ya estaba ahí. Tomó un chal, encendió la lámpara y bajó las escaleras. Lucien, que dormía en el taller, se incorporó al verla. ¿Qué pasa? Está lloviendo. Sí, lo noté, respondió con una sonrisa cansada. Dijo que volvería antes de la lluvia, Lucien, y la lluvia ya empezó. El cochero la miró con ternura. Tal vez el camino se hizo largo. No te preocupes todavía. Pero Ellis no podía tranquilizarse. Caminó de un lado a otro, escuchando el repiqueteo del agua. Julien bajó poco después, despeinado y somnoliento. ¿Qué ocurre, madre? Nada. No he podido dormir. ¿Es por él? Ella no respondió. Julien se acercó y le puso una mano en el hombro. Volverá. No rompes una promesa cuando por fin aprendes a cumplirlas. Mientras tanto, en la carretera hacia Rouen, Adrien cabalgaba bajo la tormenta. Su capa estaba empapada, y el barro hacía resbalar al caballo. Había pasado 3 días en París, atendiendo los asuntos del Consejo Real. El puesto que le ofrecían era honorable, pero su mente no había dejado de pensar en Ellis. Quería volver, verla, cumplir su palabra. La lluvia le caía en los ojos, y cada trueno lo hacía apretar más las riendas. Cuando el caballo resbaló por el lodo, Adrien apenas alcanzó a sostenerse. Cayó de lado,
golpeando la pierna contra una piedra. Soltó un gemido, pero se levantó enseguida. No pensaba detenerse. A lo lejos, entre la bruma, vio la silueta de un carruaje detenido. 2 hombres intentaban sacar las ruedas del fango. Adrien se acercó, cojeando. ¿Necesitan ayuda?, gritó. Uno de ellos lo miró con sorpresa. ¿Es usted el señor Villeneuve? Sí, lo buscábamos, señor. Venimos del castillo. Adrien se detuvo, desconfiado. ¿Qué ocurre en el castillo? Su madre, antes de morir, dejó más papeles. El consejo local exige su presencia para cerrar los registros. No tengo nada que firmar. Entonces debe ir a decirlo en persona, insistió el hombre. Si no, el título quedará en disputa. Adrien suspiró, miró al cielo, luego hacia el camino a Rouen. No puedo quedarme. Mi familia me espera. Será cuestión de horas, señor. Dudó unos segundos y aceptó. Subió al carruaje, empapado. El trayecto de regreso al castillo se hizo interminable. Cuando llegaron, la lluvia había convertido el jardín en un pantano. El mayordomo abrió las puertas, temblando. Señor, gracias a Dios volvió. Dime qué sucede. El consejo ha llegado antes de tiempo. Están en el salón. Adrien entró, cojeando. 5 hombres lo esperaban alrededor de una mesa. Señor de Villeneuve, dijo uno de ellos, necesitamos confirmar que renuncia oficialmente al título. Ya lo hice hace semanas, respondió Adrien. Pero su hijo, el joven Julien, figura ahora como heredero. Si no firma la confirmación, podrían reclamarle impuestos sobre las tierras. Adrien apretó los dientes. Entonces firmaré. No quiero más vínculos con este nombre. Le aconsejamos reconsiderarlo. Podría beneficiarse en el futuro. El futuro ya lo encontré lejos de aquí, dijo con voz firme. Tomó la pluma, firmó el documento y dejó la tinta correr. Cuando terminó, los hombres se retiraron en silencio. Adrien miró el retrato de su madre colgado en la pared y murmuró: «Ya no queda nada de lo que temías, madre». Volvió a montar el caballo y se alejó del castillo bajo la lluvia. La pierna le dolía, pero el pensamiento de Ellis lo mantenía de pie. Antes de la próxima lluvia, se repetía, y la tormenta no cedía. En el molino, la espera se hacía eterna. Julien trataba de distraer a su madre pintando, pero ella no podía quedarse quieta. «No puedo con este silencio», dijo. «Cada trueno suena como si el cielo me lo recordara». «Madre, no pienses lo peor», prometió volver. Siempre promete. Julien soltó el pincel. «Esta vez lo hará». «Lo sé». Lucien entró empapado, con las botas llenas de barro. «Acabo de llegar del pueblo», anunció. «Dicen que el marqués estuvo en el castillo esta tarde». Ellis se giró de golpe. «¿Qué hacía ahí?» «Firmando papeles». «¿Papeles?», repitió ella desconcertada. «¿Otra vez el pasado?» Lucien asintió. «Tal vez lo retrasaron, o tal vez el pasado nunca lo deja libre», dijo ella con amargura. La tormenta continuó toda la noche. Adrien apenas podía ver el camino. La pierna le ardía, y cada paso del caballo era un esfuerzo. De pronto, un rayo cayó muy cerca, haciendo que el animal se encabritara. Adrien cayó otra vez al suelo, esta vez sin poder levantarse de inmediato. Se llevó la mano al muslo. La sangre corría tibia entre el barro. Cerró los ojos un momento y respiró hondo. No, todavía no. Escuchó pasos acercándose. Cuando abrió los ojos, vio a un campesino que lo observaba con una linterna. «¿Está vivo, señor? Ayúdame a llegar al molino de Rouen. Está lejos. No importa. Llévame». El hombre lo subió a su carreta y emprendió el viaje. Adrien se aferró al borde, con los dientes apretados. Cada sacudida era un tormento, pero no quería perder el conocimiento. En el molino, la lámpara aún estaba encendida. Ellis se había quedado dormida en la silla, con la cabeza apoyada sobre la mesa. Julien la cubrió con una manta y se acercó a la ventana. En la distancia, vio el reflejo de una linterna moviéndose entre la lluvia. «Madre», susurró, «creo que viene alguien». Ellis despertó de golpe. «¿Quién?» «No lo sé». «Una carreta». Salieron al porche. El viento les golpeó el rostro. La carreta se detuvo frente a ellos, y el campesino bajó con prisa. «¿La señora Elise Moreau?» «Sí, traigo a su esposo».
Está herido. Ella sintió que el mundo se detenía. ¿Herido? Adrien intentó hablar, pero apenas pudo sonreír. Llegué antes de que parara la lluvia. Elise corrió hacia él. Julien lo ayudó a bajar. Lo llevaron adentro. Lo recostaron junto al fuego. La sangre manchaba su pantalón, pero la herida no parecía mortal. No es nada, murmuró Adrien pálido. Un rasguño. Te desangrarás si sigues hablando, dijo Elise, limpiándole el rostro. ¿Por qué no esperaste a que pasara la tormenta? Porque prometí volver antes de ella. Julien trajo agua y vendas. Padre, descansa. Adrien lo miró con orgullo. Nunca me canso de oírte decir eso. Pasaron horas hasta que la tormenta comenzó a ceder. Adrien dormía, exhausto. Elise se quedó a su lado sin apartar la mirada. Lucien entró en silencio. ¿Vivirá? Sí, respondió ella. Es terco. No moriría sin cumplir una promesa. A la mañana siguiente, Adrien despertó con el sol filtrándose por la ventana. Julien dormía en una silla, y Elise bordaba junto al fuego. Creí que soñaba, dijo él sonriendo débilmente. No. Estás en casa. ¿Por fin? Por fin. Adrien extendió la mano y tomó la suya. Te juro que esta vez no me iré. Ella lo miró sin responder, pero sus ojos decían lo que su boca callaba. Los días siguientes fueron de calma. Julien trabajaba en sus pinturas, Lucien atendía los encargos del molino y Adrien recuperaba fuerzas. Pero la tranquilidad no duró mucho. Una tarde, un mensajero llegó con noticias del castillo. Julien abrió la carta y la leyó en voz alta. El Consejo de Normandía notifica que la herencia de la condesa viuda de Villeneuve ha sido impugnada por la familia de su hermana. Exigen la nulidad del testamento y el retiro de todos los derechos concedidos al joven Julien Moreau. Elise palideció. ¿Qué significa eso? Adrien cerró los ojos. Significa que quieren recuperar las tierras y los bienes. No soportan que un hijo nacido del escándalo herede lo que creen suyo. Julien apretó el papel. No me interesa su herencia. Pueden quedarse con todo. Adrien lo miró con orgullo. Así se habla, pero no dejarán de perseguirnos mientras haya un Villeneuve que respire. Elise se levantó. Entonces vámonos. Dejemos Normandía. Adrien negó. No, esta tierra también es tuya. No huiremos más. Julien se acercó. ¿Y si ellos vienen por ti? Que vengan, dijo Adrien. No hay nada que puedan quitarme. La tensión llenó la habitación. Lucien los miró preocupado. ¿Qué piensas hacer, Adrien? Hablar con ellos, pero no con abogados ni con papeles. Cara a cara. Elise quiso detenerlo, pero él le sonrió. No temas, esta vez sé quién soy. 2 días después, Adrien partió hacia la ciudad donde el Consejo Regional se reuniría. Julien quiso acompañarlo, pero él se negó. Quédate. Protege a tu madre. ¿Y si no regresas? Entonces sabrás que lo intenté. La reunión fue tensa. Los representantes de la familia Villeneuve lo recibieron con frialdad. Usted firmó su renuncia, dijo uno de ellos. No tiene derecho a decidir sobre el testamento. No vengo por derechos, respondió Adrien. Vengo a pedir que dejen en paz a mi familia. ¿A cambio de qué? Adrien los miró fijo. A cambio de mi nombre. Sacó una hoja y escribió algo rápido. Luego la firmó y la deslizó por la mesa. Aquí está. Renuncio de manera definitiva al apellido Villeneuve. No volverá a aparecer en ningún registro. Los hombres se miraron entre sí. ¿Estás seguro? Más que nunca. Adrien salió del edificio sin mirar atrás. Afuera lo esperaba la lluvia otra vez. Montó su caballo y respiró el aire húmedo. Cuando volvió al molino esa noche, Elise lo esperaba bajo el umbral, con una lámpara. ¿Qué hiciste? Terminar con los fantasmas. ¿Y qué queda ahora? Solo nosotros, respondió él sonriendo cansado. Julien los observaba desde la escalera. ¿Y el apellido? Preguntó. Se fue con la tormenta, dijo Adrien. Entonces, una ráfaga de viento apagó la lámpara. Lucien corrió a cerrar la puerta, pero antes de hacerlo, vio una figura aproximándose bajo la lluvia. Lucien entrecerró los ojos para ver mejor. La figura avanzaba despacio, empapada, con una capa oscura y el rostro cubierto. Elise dio un paso adelante,
sujetando la lámpara con fuerza. Adrien se puso frente a ella por instinto. Julien bajó las escaleras sin hacer ruido. El viento empujó la puerta, y la figura habló con voz entrecortada. ¿El señor Adrien de Villeneuve? Adrien frunció el ceño. Ya no uso ese nombre. ¿Quién pregunta? Vengo en nombre del capellán del castillo, respondió el extraño, quitándose la capucha. Tengo algo que pertenece a usted. Era un hombre joven, con el rostro cansado y una sotana vieja. Sacó de su bolsa un sobre sellado y lo extendió. Esto fue hallado en el escritorio de la condesa viuda después de su muerte. El capellán pidió que se lo entregara en persona. Adrien lo tomó con cautela. ¿Qué es? Su madre dejó una confesión escrita. Dijo que debía llegar a sus manos cuando todo estuviera en calma. Elise lo miró con desconcierto. ¿Otra confesión? Adrien asintió con el pulso acelerado. Rompió el sello y comenzó a leer. El silencio en la habitación era absoluto. Solo se oía el goteo del agua cayendo del techo. Después de unos minutos, Adrien dejó caer la carta sobre la mesa. Sus ojos estaban vidriosos. Dice que... murmuró. Dice que la noche que naciste, Julien, mandó a Lucien a buscarte, pero él nunca regresó, que cuando supo que yo partía a París, ordenó mentir diciendo que tú y Elise habían muerto en el parto. Elise se llevó una mano a la boca. Dios mío. Adrien continuó leyendo, con la voz quebrada, y que se arrepintió, pero ya era tarde. Perdóname, hijo, escribió, porque destruí 3 vidas por miedo al qué dirán. Lucien bajó la cabeza. Entonces, todo fue una cadena de mentiras. Julien miró a su padre. ¿Y ahora qué harás con eso? Adrien cerró los ojos. Nada. Ya no hay más cuentas que saldar, solo el perdón. El joven sacerdote carraspeó. Hay algo más, señor. La condesa dejó una suma considerable a nombre de la parroquia. El capellán quiere que usted decida qué hacer con ella. Adrien pensó un momento. Dónela a los huérfanos del valle. Es dinero manchado de orgullo, que sirva al menos para algo puro. El sacerdote asintió. Así se hará, señor. Y agradece al capellán. Dile que, al fin, la casa de Villeneuve puede descansar. El hombre hizo una reverencia y salió bajo la lluvia. Adrien se quedó mirando la puerta un largo rato, sin decir palabra. Elise se acercó despacio. ¿Te sientes aliviado? Sí, respondió, pero también vacío, como si el pasado se hubiera ido de golpe. Julien se sentó frente a él. Entonces llenemos ese vacío, padre. Empieza una vida nueva. Adrien lo miró con ternura. Tú ya la empezaste, Julien. Yo apenas estoy aprendiendo a vivirla. Lucien encendió el fuego. La lluvia afuera comenzaba a amainar. Elise tomó la carta, la miró unos segundos y luego la arrojó a las llamas. No necesitamos más papeles, dijo. Lo que importa ya lo sabemos. Adrien asintió. Que se queme el pasado, entonces. Durante las semanas siguientes, el molino recuperó su ritmo tranquilo. Julien terminaba sus pinturas, y varios comerciantes llegaban a comprar sus cuadros. Uno de ellos, un hombre elegante de París, lo felicitó. Joven Moreau, su obra tiene alma. El rey mismo estaría interesado en verla. Julien sonrió, sin creérselo. Solo pinto lo que siento, monsieur. Y eso basta. París lo espera. Cuando el visitante se fue, Julien corrió a contárselo a su madre. Madre, quieren que lleve mis pinturas a París. ¿París? Repitió ella sorprendida. Pero eso está muy lejos. No puedo decir que no. Es una oportunidad. Lo sé, hijo, pero prométeme que volverás. Siempre vuelvo. Adrien escuchó la conversación desde la escalera. Sonrió con orgullo, aunque en el fondo sintió un leve temblor. Deja que vaya, dijo más tarde, mientras cenaban. No podemos retenerlo por miedo. Solo temo que el mundo le haga olvidar quién es, respondió Elise. Adrien le tomó la mano. Julien es más fuerte que nosotros dos juntos. No repetirá nuestros errores. El día de la partida, el cielo estaba despejado. Julien abrazó a su madre con fuerza. Te escribiré cada semana. No hace falta, dijo ella, acariciándole el cabello. Con saber que estás bien me basta. Adrien lo acompañó hasta el camino. Hijo, recuerda que los títulos pesan.
Pero el arte libera. Lo recordaré, padre. Y no te preocupes por nosotros. El molino tiene quien lo cuide. Julien asintió. Volveré con buenas noticias. Lo vieron alejarse entre el polvo del camino. Élise se quedó quieta, mirando hasta que desapareció. Adrien le pasó un brazo por los hombros. «Le irá bien», dijo él. «Sí, lo sé, pero se siente raro dejarlo ir. Así debe ser. Los hijos se marchan para que los padres aprendan a quedarse». Los meses pasaron lentos, pero tranquilos. Cada semana llegaba una carta de Julien, llena de entusiasmo. «Madre, padre, París es enorme. Todos hablan de arte y música. Un mecenas me ofreció exponer mis cuadros en una galería. Dicen que mi obra tiene alma campesina y corazón noble. Me recuerdan a ustedes». Élise lloraba de orgullo cada vez que leía sus palabras. Adrien fingía que no, pero sus ojos se humedecían igual. «Parece que lo hicimos bien», decía ella. «Lo hizo bien él», respondía Adrien. «Nosotros solo le dimos el impulso». Una tarde, cuando el sol caía, Lucien llegó con una carta distinta. «Viene del Consejo de París», anunció. «Pero no es de Julien». Adrien la abrió rápido. «El joven Julien Moreau ha sido invitado a presentar su obra ante Su Majestad el Rey. Se solicita la presencia de su familia en la exposición inaugural». Élise se llevó las manos al rostro. «¿El rey? Dios santo». Adrien sonrió con orgullo. «Nuestro hijo presentará su arte ante el rey de Francia. ¿Quién lo hubiera dicho?». Decidieron viajar los tres. Empacaron lo necesario y partieron 2 días después. El viaje fue largo, pero París los recibió con un aire de celebración. La galería estaba llena de luces, música y gente elegante. Julien los esperaba en la entrada, vestido con sencillez, pero con la mirada llena de emoción. «Madre, padre», corrió a abrazarlos. Élise no podía hablar. Adrien lo miró con un orgullo silencioso. Las pinturas colgaban en las paredes, paisajes del campo, rostros de aldeanos, una mujer cosiendo bajo la luz de una ventana, un hombre de pie frente al molino, y al fondo, una lluvia que caía sobre ambos. «¿Somos nosotros?», preguntó Élise, sin poder apartar los ojos. «Siempre lo fueron», respondió Julien. Un consejero del rey se acercó. «El joven Moreau será reconocido públicamente mañana. El rey desea conocerlo». Julien se quedó inmóvil. «¿Conocerme?». «Sí, y también a su familia». Esa noche en la posada, Élise no podía dormir. Adrien se sentó junto a ella. «¿Qué piensas?». «Que nunca imaginé estar aquí». «Ni yo. ¿Y si el rey pregunta por el apellido?». «Que pregunten. Le diremos la verdad». Al día siguiente, el salón del palacio estaba lleno. Julien fue presentado ante el rey, que observó sus cuadros con interés. «Dicen que vienes de Normandía», dijo el monarca. «Sí, majestad. Del molino de Villeneuve». «Villeneuve. Ese nombre me suena». Adrien dio un paso adelante. «Fui el marqués de Villeneuve, majestad. Hoy solo soy Adrien Moreau». El rey lo miró unos segundos y sonrió. «A veces los títulos se desvanecen, pero el honor permanece. Francia necesita hombres que sepan la diferencia». Julien inclinó la cabeza. «Gracias, señor». El rey observó los cuadros una vez más. «Este retrato bajo la lluvia, ¿qué representa?». Julien miró a sus padres. «La redención, majestad. La lluvia lava el miedo, pero también une lo que un día se rompió». El rey asintió, complacido. «Entonces, que la lluvia los bendiga». La multitud aplaudió. Élise no pudo contener las lágrimas. Adrien le tomó la mano. «¿Ves?», le susurró. «Nuestro pasado se convirtió en arte». Después de la ceremonia, regresaron al molino convertidos en una familia distinta. Julien era ahora un artista reconocido. Adrien, un hombre libre. Élise, una mujer en paz. Una tarde, mientras reparaban una de las vigas del techo, un mensajero llegó con una carta del capellán. Adrien la abrió curioso. «Dice que el viejo castillo será vendido. Pregunta si queremos conservar algo antes de que lo demuelan». Élise sonrió. «Solo el molino. Es lo único que vale la pena conservar». Adrien asintió. «Entonces que el castillo se caiga y que el molino siga en pie».
La vida volvió a la calma. Julien planeaba abrir una escuela de arte para jóvenes campesinos. Elise enseñaba costura y Adrien ayudaba con las reparaciones. Parecía que por fin el destino les había devuelto la paz. Esa noche, una brisa templada movía las cortinas. Adrien salió al patio, mirando las estrellas. Elise lo siguió. «¿En qué piensas?», preguntó ella. «En lo que aún no te he dicho», respondió él. Se giró hacia ella, con los ojos llenos de emoción. «Elise, ¿me dejarías empezar de nuevo contigo? No como el marqués, ni como el hombre que te falló, sino como el que aprendió a amarte cuando ya era tarde». Ella lo miró largo rato, sin hablar. Julien los observaba desde la ventana del piso superior, conteniendo la respiración. Entonces, Elise dio un paso al frente y tomó la mano de Adrien. La lluvia empezó a caer de nuevo, suave, como una caricia que traía recuerdos. La lluvia caía despacio, sin tormenta, como un recuerdo que no dolía. Elise y Adrien permanecieron en silencio bajo el cielo gris, tomados de la mano, mientras las gotas empapaban sus rostros. No hacía falta hablar. Era la misma lluvia de aquella noche en que todo empezó, pero ahora no había miedo, ni huida. Solo una calma que lo envolvía todo. Julien observaba desde la ventana del molino. Los veía reír, como si el tiempo hubiera decidido devolverles lo que les robó. Bajó despacio las escaleras, sin querer interrumpir, pero Adrien lo vio y le hizo una seña para que se acercara. «Ven, hijo», dijo con voz tranquila. «No te escondas de la lluvia». Julien sonrió. «Si salgo, me mojaré, y si no, te lo perderás», contestó Elise, riendo. El joven salió al patio y se unió a ellos. Los tres quedaron bajo la lluvia, empapados, riendo como niños. Por primera vez, no pesaba el pasado ni el apellido. Solo eran ellos, un hombre, una mujer y su hijo. Cuando la lluvia cedió, se refugiaron junto al fuego. Lucien, que los observaba con una sonrisa discreta, les sirvió café caliente. «No recuerdo haberlos visto tan felices», dijo. «Quizá porque nunca habíamos tenido razones», respondió Adrien. «Pero ahora las tenemos». Elise tomó la mano de su hijo. «Julien, tu padre y yo hablábamos de la escuela de arte que planeas abrir. ¿De verdad crees que el pueblo la aceptará?» «Ya aceptaron mis cuadros», dijo el joven. «Ahora aceptarán a otros que sueñen con pintar. No todos nacen en París». Adrien asintió. «Entonces haremos algo mejor. Donaré el terreno del molino a tu escuela». Elise se sobresaltó. «¿El molino? Pero aquí vivimos». «Viviremos cerca», dijo Adrien. «Este lugar merece renacer con nuevas voces». Julien lo miró con emoción. «Padre, eso no es necesario». «Sí lo es. La casa que nació del dolor ahora debe servir para el arte. Eso será nuestra redención». Lucien asintió. «Yo puedo ayudar con las reparaciones. Hay jóvenes en el pueblo dispuestos a trabajar si les enseñas algo». Julien sonrió. «Entonces será un taller abierto. Durante las semanas siguientes, el molino se llenó de vida. Llegaban muchachos con pinceles, lienzos y sueños. Adrien y Lucien reparaban vigas y ventanas. Elise preparaba comida para todos. Julien enseñaba con paciencia, corrigiendo trazos, hablando de luz y sombra, pero sobre todo de esperanza. «No importa si su pintura no es perfecta», les decía. «Lo que importa es lo que sienten. La técnica se aprende, pero el alma no». Adrien lo escuchaba desde la puerta, orgulloso. Elise lo observaba también, con una mezcla de amor y asombro. «Nunca imaginé que su voz fuera tan segura», susurró ella. «Tampoco yo», respondió Adrien. «Es la voz que nosotros no tuvimos». Por las noches, cuando todos dormían, Adrien y Elise salían al jardín. El molino iluminado parecía un faro en medio de la oscuridad. «Míralos», decía ella. «Trabajan hasta tarde». Eso es bueno. Cuando el arte ocupa el alma, el dolor se vuelve pequeño. Elise apoyaba la cabeza en su hombro. «A veces pienso que esta vida que tenemos es prestada». «No, Elise», respondía él con suavidad. «Es ganada». Un día llegó una carta desde París. Julien la abrió con manos temblorosas. «Es del Consejo de Arte», dijo. «Quieren que mis alumnos participen en una exposición colectiva». «¿Tus alumnos?», preguntó Elise con orgullo. «Sí,
Dicen que lo que está saliendo del molino ha despertado curiosidad en la capital. Adrien lo abrazó con fuerza. Entonces el molino de Villeneuve volverá a aparecer en los mapas, pero por la razón correcta. El anuncio cambió el ambiente del taller. Los jóvenes pintaban con más entusiasmo, y las risas llenaban las habitaciones. Adrien ayudaba con los marcos, Elise con los bocadillos, Lucien con la logística. Julien no descansaba, pero no se quejaba. La víspera de la exposición, Elise lo encontró en el taller, mirando sus cuadros. ¿No vas a dormir?, preguntó ella. No puedo. Me da miedo que todo esto desaparezca. Nada desaparece cuando nace del amor, Julien. Ni siquiera el pasado. Él sonrió. A veces pienso que todo lo que pinté no es mío. Que son ustedes, su historia, sus lágrimas, lo que la gente ve en mis cuadros. Entonces pintas con el corazón correcto, respondió ella. Y eso es lo que te hará eterno. Adrien apareció en la puerta. ¿Ya listos para mañana? Sí, padre, aunque no sé qué dirá el rey esta vez. Que se alegrará de tener un artista y no un noble, bromeó Adrien. Al día siguiente, viajaron a París. La exposición se celebró en una gran galería junto al río Sena. Julien y sus alumnos presentaron más de 20 obras, todas inspiradas en la vida del campo y la gente sencilla. Los visitantes admiraban la autenticidad y la emoción de las pinturas. Un crítico se acercó a Adrien y a Elise. Ustedes deben ser los Moreau. ¿Sabían que su historia inspira a la mitad de estas obras? Elise se sorprendió. ¿Nuestra historia? Sí, respondió el hombre. Julien habla de ustedes como si fueran la raíz de todo lo que pinta. Adrien la miró con ternura. Parece que no solo somos pasado, Elise. Durante el discurso, Julien agradeció a su familia frente al público. Si hoy existe este arte, dijo, es porque aprendí que la verdad, por dolorosa que sea, también puede ser bella. Mis padres me enseñaron eso sin proponérselo. La gente aplaudió. Elise lloró sin esconderse. Adrien la abrazó. Ahora entiendo por qué tenía que llover aquella noche, susurró ella, para que la tierra diera fruto después. Cuando regresaron al molino, los esperaban los alumnos con flores y risas. La escuela se había convertido en un símbolo de esperanza. Los vecinos del pueblo traían donaciones, los niños pintaban en las paredes, y cada tarde, las puertas quedaban abiertas para quien quisiera aprender. Adrien se encargó de la administración, aunque nunca dejó de mancharse las manos con pintura. Nunca es tarde para aprender, decía con una sonrisa. Elise se dedicaba a bordar manteles para financiar materiales, y Lucien se había vuelto el encargado de todo lo que tuviera que ver con madera. Una mañana de primavera, el molino estaba lleno de voces y colores. Julien pintaba en el patio, con el sol dándole en el rostro. Adrien lo observaba con una mezcla de orgullo y serenidad. «Míralo, Elise», dijo. «No hay trono que valga más que ese banco donde pinta». Ella asintió. Y pensar que todo empezó con una noche de lluvia. Julien se volvió hacia ellos y levantó la mano. «Padre, madre, vengan a ver esto». Se acercaron. En el lienzo había un retrato de los tres. Adrien de pie, Elise cosiendo y Julien pintando. Al fondo, el molino iluminado. «Es mi último cuadro como Moreau», dijo el joven. «Después de esto, quiero firmar solo como Julien». «¿Por qué?», preguntó Adrien. «Porque el arte no necesita apellidos». Elise lo abrazó. «Eres lo mejor que salió de este amor». Julien sonrió. «Ustedes son el amor del que salió todo». Los días siguieron tranquilos. Las lluvias se volvieron suaves, los campos verdes. Adrien solía caminar cada mañana por la colina, observando el molino. Un día, Lucien lo alcanzó. «Adrien, los vecinos dicen que quieren levantar una placa en el molino, con tu nombre y el de Elise». «¿Para qué?», preguntó él. «Para recordar que el amor también puede cambiar la historia de un pueblo». Adrien rió. «Que pongan la de Julien. Nosotros solo abrimos la puerta». Esa noche hubo una celebración en el molino. Gente del pueblo, alumnos, amigos, música, comida y risas. Elise bailó con Adrien bajo las luces. Julien tocaba el violín, improvisando una melodía alegre. «Hace años hubiera sido imposible imaginar esto», dijo ella. «Entonces no lo imagines»,
respondió él. Vívelo. Cuando la fiesta terminó, se quedaron solos, mirando las brasas. Ellie se apoyó la cabeza en su hombro. ¿Recuerdas cuando todo era miedo? Sí, respondió Adrien. Pero sin ese miedo, nunca hubiéramos aprendido a amar así. Julien se acercó con una copa en la mano. A ustedes, dijo levantándola, por haber sobrevivido a la tormenta. Adrien sonrió. Y a ti, por convertirla en arte. Brindaron los tres. La noche era clara, sin lluvia, con un cielo lleno de estrellas. Por primera vez, el molino no parecía un refugio, sino un hogar. En la madrugada, Adrien salió al porche y miró el horizonte. La brisa era cálida, el aire olía a tierra húmeda. Élise se acercó. ¿No puedes dormir? No. Estaba pensando que ya todo encajó donde debía. Ella le sonrió. Entonces descansemos. Adrien la abrazó. Te debo más de lo que puedo darte. Solo quédate, respondió ella. Eso basta. Y se quedaron ahí, juntos, escuchando el canto lejano de los gallos, mientras el molino dormía lleno de vida. El amanecer llegó despacio, pintando de oro los muros. Julien bajó con un cuaderno bajo el brazo. Tengo una idea, dijo. Quiero escribir nuestra historia, no para mí, sino para que otros crean en las segundas oportunidades. Élise le acarició el rostro. Hazlo, hijo, que sepan que la lluvia también puede traer amor. Adrien lo miró emocionado. Entonces escríbelo todo, Julien. Incluso la noche en que tu madre y yo nos perdimos, porque ahí empezó nuestro camino. Julien asintió. Lo haré, pero quiero que ustedes me cuenten los detalles. Será un placer recordar, dijo Élise. Se sentaron los tres frente al fuego. Fuera, el día despertaba lento, y el molino respiraba el mismo aire de paz que un día les fue negado. Adrien tomó la pluma de su hijo y la sostuvo entre los dedos. Empieza así, dijo. Bajo una tormenta que castigaba al mundo, un hombre abandonó lo que más amaba. Élise sonrió, con lágrimas en los ojos, y terminó encontrándolo bajo la misma lluvia. Julien empezó a escribir, mientras la brisa abría las ventanas y el aroma del campo entraba suave. La historia, por fin, había cerrado su círculo. El cielo amaneció gris, cargado de nubes bajas que prometían lluvia. Julien pintaba frente al molino, tratando de capturar el tono del viento antes de que cayera la primera gota. A su espalda, la risa de su madre se mezclaba con la voz de Adrien, que discutía con Lucien sobre el nuevo techo del taller. Todo era rutina, pero de esa rutina nacía la calma. Si sigues así, el molino parecerá una fortaleza, bromeó Élise desde la puerta. Adrien la miró con una sonrisa traviesa. No me quejaría. Tal vez así el viento deje de colarse por cada rendija. El viento siempre encontrará cómo entrar, respondió ella, acercándose. Es su naturaleza. Julien bajó el pincel y los observó con una mezcla de ternura y diversión. Parece que discuten por gusto. Adrien lo miró fingiendo seriedad. Tu madre disfruta llevarme la contraria. Y tú disfrutas provocarme, contestó Élise, sonriendo. Lucien soltó una carcajada. Con que así es el amor entre nobles y costureras. Ya no hay nobles aquí, dijo Adrien. Solo gente que aprendió a amar sin permiso. Élise lo miró con suavidad. Había algo distinto en sus ojos, algo sereno y decidido. Adrien se dio cuenta y se acercó despacio. ¿En qué piensas?, preguntó él. En que, después de tanto correr, ya no quiero más caminos, dijo ella. ¿Y qué quieres entonces? Quedarme, pero no como sirvienta, ni como recuerdo, como tu esposa. Adrien se quedó mudo. Julien dejó caer el pincel. ¿Lo dijiste en serio, madre?, preguntó él asombrado. Élise asintió. Sí, quiero casarme con él, aunque sea bajo este techo, sin lujos ni testigos. Adrien respiró hondo y sonrió, con una mezcla de emoción y alivio. Pensé que nunca lo dirías. Tardé 15 años, respondió ella, pero la espera valió la pena. Julien se levantó, riendo. Entonces no hay nada más que hablar. Voy a buscar al capellán. ¿Ahora?
preguntó Adrien. Ahora mismo, antes de que cambien de opinión. Lucien aplaudió. Por fin una boda en el molino. Pensé que moriría sin ver algo así. La lluvia comenzó a caer mientras Julien partía hacia el pueblo. Las gotas repiqueteaban sobre el techo recién reparado. Elise y Adrien se quedaron solos, mirando el campo cubierto de neblina. Nunca imaginé este momento, dijo él. Soñé con verte de blanco en un salón lleno de flores, no entre herramientas y pinceles. Yo tampoco lo imaginé así, respondió ella, pero prefiero esta verdad a cualquier sueño. Adrien tomó sus manos. Elise, he vivido toda mi vida intentando ser digno de ti. Nunca lo logré del todo, pero si aceptas quedarte a mi lado, prometo que lo intentaré cada día. Ella lo miró, con una sonrisa que parecía curar el pasado. No necesito promesas, solo tu presencia. Adrien inclinó la cabeza, y por un momento, la distancia de 15 años desapareció. Se abrazaron, sin palabras, mientras la lluvia caía más fuerte. Horas después, Julien regresó empapado, pero sonriente. El capellán aceptó venir. Dijo que será un honor casarlos aquí, bajo la lluvia, como símbolo de renacimiento. Lucien corrió a preparar todo. Traeré flores del jardín y encenderé las lámparas. El molino nunca vio una boda, pero hoy lo verá. El resto del día pasó entre preparativos improvisados. Elise se puso un vestido azul sencillo, el mismo que había usado el día en que Julien expuso por primera vez. Adrien buscó entre sus cosas una chaqueta negra y una corbata que el tiempo había olvidado. Cuando el capellán llegó, la lluvia seguía cayendo. Los alumnos del taller se reunieron bajo el alero, algunos sosteniendo velas, otros cantando en voz baja. Julien tomó la mano de su madre y la condujo hacia el centro del patio, donde Adrien la esperaba. El capellán sonrió. Dicen que las segundas oportunidades son raras, pero cuando llegan, no se deben dejar pasar. Elise y Adrien se miraron. ¿Están listos? Lo hemos estado toda la vida, respondió Adrien. El capellán levantó la mano. Entonces, ante Dios y ante los ojos de su hijo, júntense en promesa de amor eterno. Adrien tomó la mano de Elise y habló primero. Te juré amor cuando era joven y no supe cumplirlo. Hoy te lo juro otra vez, no con orgullo, sino con humildad. Prometo que cada día que despierte y te vea, recordaré que el amor verdadero no se conquista, se cuida. Elise respiró hondo. Yo te perdoné mucho antes de que volvieras, Adrien. Porque el amor que te tuve no murió aquella noche. Solo se escondió del frío. Prometo que esta vez no dejaré que nada nos separe. El capellán asintió. Que así sea. En nombre del cielo, los declaro marido y mujer. Los aplausos estallaron. Julien abrazó a sus padres, riendo. Lucien lloraba abiertamente. La lluvia cayó más fuerte, pero nadie se movió. Adrien besó a Elise con la delicadeza de quien encuentra el hogar después de toda una vida errando. Ahora sí, susurró ella. Esta es nuestra lluvia, la última de nuestras tormentas, respondió él. El capellán se marchó, dejando tras de sí una bendición y un molino iluminado por luces cálidas. Julien organizó una cena improvisada, pan, vino y frutas. Todos brindaron. «Por los Moreau», gritó Lucien, que empezaron como un escándalo y terminaron como un milagro. Adrien alzó su copa. «Por mi esposa, por la mujer que me enseñó que el amor vale más que un título». Elise sonrió. «Y por mi esposo, que me devolvió la fe en las promesas». Julien chocó su copa con las de ellos. «Y por mí», añadió con humor, «que fui el mejor error del destino». Las risas llenaron el molino. La lluvia se volvió ligera, como si acompañara la alegría. Las velas parpadeaban y el fuego crepitaba. Adrien tomó la mano de Elise y la llevó al centro del salón. «¿Bailas conmigo, señora Moreau? No sé si recuerdo cómo. Yo te enseño». La música era apenas un murmullo de los alumnos tarareando. Giraron despacio, riendo cuando sus pasos no coincidían. «Tantos años soñando con verte reír así», dijo él. «Y tantos años esperando que me miraras sin culpa», contestó ella. La noche avanzó entre canciones y anécdotas. Cuando todos se retiraron, el molino quedó en silencio. Solo el sonido del agua cayendo y el crepitar del fuego. Julien se acercó a sus padres antes de subir a su habitación.
Gracias por enseñarme lo que es amar de verdad, dijo. No con palabras, sino con valor. Adrien lo abrazó. Eres la prueba de que el amor sobrevive a todo. Descansen, dijo Julien. Mañana será un día nuevo. Cuando subió, Adrien miró a Elise y extendió su mano. ¿Caminamos un poco? Ella asintió. Salieron bajo el cielo que seguía llorando, pero ahora la lluvia era tibia. Caminaban sin rumbo, tomados de la mano, con los pies descalzos sobre la tierra mojada. ¿Recuerdas aquella noche?, preguntó Elise. La recuerdo todos los días, dijo él. Y también la he revivido en cada tormenta. Entonces no más tormentas, Adrien. Solo lluvia, para que nunca falte vida. Se detuvieron frente al molino. Elise lo miró con una sonrisa que contenía todos los años perdidos. Si alguien me hubiera dicho entonces que terminaría casada con el marqués de Villeneuve. Ya no soy marqués, interrumpió él. Lo sé, dijo ella. Pero sigues siendo el hombre que amé bajo la lluvia. Adrien la abrazó fuerte, y por un momento, el mundo desapareció. Gracias por no rendirte, susurró él. Gracias por regresar. El amanecer comenzó a colorear el horizonte. Julien bajó, con los ojos aún adormilados, y los encontró en el patio, abrazados. ¿No durmieron nada? No queríamos, respondió Adrien. Hay noches que merecen vivirse completas. Elise miró a su hijo. ¿Listo para continuar tu historia, escritor? Ya casi termino, dijo él mostrando su cuaderno. Solo me falta el último párrafo. ¿Y qué pondrás?, preguntó Adrien. Julien sonrió. Que el amor verdadero no siempre llega cuando uno lo espera, pero siempre llega bajo la lluvia. Elise y Adrien se miraron. La lluvia, una vez más, empezó a caer, suave, benévola, como si el cielo quisiera cerrar con ellos el ciclo que había empezado 15 años atrás. Adrien tomó el rostro de su esposa entre las manos y la besó con ternura, mientras Julien, desde el porche, sonreía. Ahora sí, dijo Adrien entre risas. El marqués que un día abandonó a la sirvienta puede descansar en paz, y la sirvienta que fue abandonada puede por fin amar sin miedo, respondió Elise. El sol apareció detrás de las nubes, iluminando el molino y el campo húmedo. Julien levantó su cuaderno y escribió la última línea. Fin de la tormenta, murmuró. Comienzo de la vida. La brisa se llevó sus palabras, mezclándolas con el sonido de la lluvia y las risas de sus padres, que caminaban juntos hacia el horizonte, bajo el mismo cielo que los había separado y ahora los unía para siempre. Muchas gracias por haber escuchado esta historia hasta el final. Esperamos que te haya emocionado tanto como a nosotros al contarla. Nos encantaría conocer tu opinión. Déjanos un comentario contándonos desde dónde nos escuchas y qué fue lo que más te gustó. Califica esta historia del 0 al 10. ¿Qué nota le pones? Si disfrutaste esta historia, no olvides suscribirte al canal y dejar un like como muestra de apoyo. Eso nos motiva mucho a seguir creando y compartiendo más historias llenas de emociones y aprendizajes. Y antes de despedirnos, queremos recordarte que en la pantalla final aparecerá una recomendación de otra historia emocionante y encantadora. Si quieres disfrutarla, solo haz clic en el video. Muchas gracias nuevamente por estar aquí y nos vemos en la próxima historia.